Hola Suyi, ¿cómo andamos? Hola, Bien, ¿y profe, ¿cómo vos? estás? Súper, Bien súper. también. Qué bueno. Volvimos. Vamos a continuar. Te pido disculpas por la otra vez. Me sentía No, súper tranquilo. mal, pero a lo No, otro ya yo no le también estuve podía. así. Cierto, ya te recuperaste de tu gripe. Sí, yo pensé que era COVID, pero al final fue Anda. alergia. Ah, ¿en serio, vos? ¿Vos sos alérgica, no? Soy alérgica al cambio climático. A la gran pistola. Todo el tiempo entonces estarás enferma porque toda la hora cambia el clima por Sí, acá. sí, no, Frío, te calor, frío, juro. calor, frío, Frío, calor. Qué calor. pucha. Todo un tema No, es. ya te. Bueno, qué bien. Quiero que habilites otra vez, quiero que compartas otra vez tu pantalla. Ujú. Nosotros, la clase anterior, habíamos visto un poco el archivo este de, Sí, cierto. Voy a me abrir un poco. acordar, era de la clase de operadores, no era de operadores, era del curso este Aprendiendo a Invertir o Cálculo de Bono, uno de los dos. Estábamos viendo un poco los casos donde el primero parece que abriste. Ese. Vamos a terminar primero Sí, ese, vamos a pasarnos a los otros. En realidad, ese dale. copia de curso operador es el que tiene eh, eh, más contenido que este, pero este también tiene cosas interesantes que podemos ver mientras empezamos y compartir nomás ese, sin problema. ¿Ves la pantalla, profe? No, veo solo tu archivo, tu carpeta amarilla, tu carpeta de archivo, Ah, profe Humberto. No sé si tenés que cancelar, o sea, dejar de... Ahí sí, ahí ya veo, ahí ya veo. ay, perdón, sin Ahí querer, se sin fue right, querer. sí. Ahí está. Ok. Bueno, nosotros estábamos viendo un poco eso. Yo más bien, la verdad que no recuerdo si acá nos quedamos viendo esto o era el otro, la pestaña de la derecha, de la izquierda, perdón, ganancia pérdida. Creo que eso terminamos de ver. Ahora, este es lo que no recuerdo si empezamos y desarrollamos o no empezamos luego, ¿no te acordás? Sí, este era que acá creo que cerramos. Pero un ratito porque se bloqueó mi. Ok. Acá, hasta acá que nos quedamos. Acá no llegamos Ok, más, creo. ok. Bueno, la verdad que la planilla de al lado, esta de interés simple versus compuesto, tiene nomás una relación, porque yo ahí muestro nomás lo que significa calcular una tasa de interés simple que está muy ligado a la renta fija y Ujú. el supuesto de la reinversión ligado a la tasa efectiva, básicamente eso. ¿Por qué quiero relacionar la tasa de interés simple con la tasa efectiva? Porque siempre pues el que te consulta cuánto, o sea, hay algunos que miden por TIR, hay otros que miden nomás por la tasa nominal, hay otros que lo que quieren saber es cuánto es lo que va a cobrar y en función a lo que va a cobrar, hace una regla de tres simples nomás donde divide el valor total de lo que va a cobrar con la inversión y ahí saca una rentabilidad global independientemente de si sea a un año, a menos de un año, a más de un año, hace nomás una relación porcentual de su ganancia versus su inversión. Pero normalmente pues cuando uno tiene que comparar entre inversiones con diferentes plazos, y diferentes periodicidades de cobro, etcétera, uno siempre tiene que tener un valor homogéneo para poder hacer comparaciones entre inversiones con diferentes tipos de variables, ¿sí? Entonces ahí es donde uno utiliza a la tasa efectiva. Pero la tasa efectiva se puede hallar de diferentes formas, ¿verdad? Una de las formas es mediante aplicación directa de fórmula, porque en matemática financiera uno toma la fórmula de hallar la tasa efectiva teniendo la tasa nominal y puede tener la tasa efectiva. Ahora, cuando cuando la renta fija o cuando la inversión tiene periodos regulares, es un dato que se puede obtener fácilmente. Ahora, cuando la renta fija o cuando la cartera de inversión que vos estás evaluando no tiene periodos regulares de cobro, ahí es donde
salta la necesidad de saber cómo calcular la tasa efectiva con periodos no regulares. Entonces ahí es donde nosotros tratamos un poco de comprender eso mediante esta información. Entonces, lo que vemos en esta planilla es simplemente que la tasa de interés simple es cómo generarían intereses una renta fija dejada a un plazo y ganando a una tasa, digamos, que es siempre el mismo valor en la columna B. Mientras que en la columna E hacemos el supuesto de la reinversión de esos intereses al capital inicial para acumular un capital nuevo sobre el cual se va a calcular el siguiente periodo y así los intereses calculados en periodos siguientes son diferentes al primer periodo y entre sí luego son todos diferentes, lo que muestra la columna E. Entonces, comparando la columna B larga con la columna E, vemos que la de la B es directamente el mismo valor siempre, mientras que la columna E muestra valores diferentes en cada periodo. Bueno, esa información que va acumulándose es la que incorpora el supuesto de la reinversión. Y ese concepto del supuesto de la reinversión incorporada al cálculo es la que nos da la tasa efectiva. Dicho de otro modo, si yo despejo de ese último valor 19.254.000 solamente la porción de interés que tengo metido dentro del cálculo, matemáticamente hablando, yo voy a obtener el, el cálculo de la tasa efectiva. Si quiero despejar y quiero hallar una sola fórmula que va a ser aplicada directamente para obtener la tasa efectiva. Y repito otra vez, eso es fácil de obtener cuando la renta que tengo en el cálculo es periódica y siempre es sobre un mismo factor de tiempo, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? O un año, o un mes, o un trimestre, o cualquier periodicidad que yo tome, digamos, ¿verdad? Pero cuando yo necesito incorporar, digamos, diferentes periodos, ahí es donde necesito saber cómo hallar. Y cuando hacemos eso en Excel, es donde tenemos las otras opciones que estaba mencionando. Las otras opciones entonces son, de hecho que acá, espera, porque estoy pensando nomás, en esta, a ver, en la columna G muestra el monto calculado del interés compuesto, pero en la columna H no hay ningún valor. En la columna H, bien podríamos nosotros calcular la fórmula de monto con respecto a una aplicación de fórmula directa. Entonces, vamos a cargar un poco de datos acá, solamente para que me vaya siguiendo el hilo para lo que va a venir después en la pestaña de diferencia nominal y efectivo. Entonces, al lado de monto, ahí en la celda H13, quiero que pongas un poco, a ver, monto con aplicación directa de fórmula, quiero que ponga. Así, no importa que sea largo, después vamos a arreglar eso para que quede bien cuadradito, pero poner nomás así, monto con aplicación directa de fórmula. Y vamos a ver nomás que los resultados van a ser iguales, pero nosotros en esa columna H vamos a cargar una fórmula que se tiene en cuenta en matemática financiera para obtener un monto acumulado dependiendo de los periodos, dependiendo de la tasa, etcétera, etcétera. Después vamos a sacar la fórmula de ahí, ¿verdad? Pero mientras quiero que cargues la siguiente fórmula, va a ser más o es igual, vas a tomar el valor del, espérame que un ratito, va a ser el valor del monto, va a ser el valor del monto, que en este caso es 10 millones en el periodo cero, es decir, cuando arranca el cálculo es 10 millones, y a eso le vas a multiplicar, va a ser por, vas a abrir un paréntesis, y acá va a ser uno más. Y el uno más viene a ser el coeficiente de incremento o el coeficiente de capitalización que va a tener ese valor hoy en el futuro, ¿sí? Entonces, Ok, lo que acá vamos a hacer nomás es cuánto tengo que tener en valor acumulado al final de X periodo. Todavía nosotros no le vamos a poner periodo, pero yo ya quiero que veas e identifiques la fórmula. Entonces, como nosotros hablamos del ejercicio comparativo entre los dos tipos de cálculo al 14%, vamos a tomar que el 14% va a ser lo que va a incrementarse en el futuro a X tiempo que todavía no vamos a definir, pero seleccionar nomás ya el 14% que está ya en la celda B9, ¿sí?
Entonces, esa va a ser todavía nuestra fórmula que no tiene el factor tiempo. ¿Dónde le vamos a poner el factor tiempo? Vamos a cerrar el paréntesis y le vamos a elevar al factor tiempo. Entonces, Ok. en matemática, cuando se eleva a un exponente, ese exponente me está dando el factor de reinversión dentro de mi cálculo. Entonces ahí es donde para que en Excel se entienda que es elevado, vamos a tener que saber escribir el acento circunflejo. El acento circunflejo, si tu teclado tiene teclado numérico a la derecha, tu teclado QWERTY, Sí, sí. y suele, o sea, suele escribir al 64 el arroba o al 94 que es el acento circunflejo. Prueba un poco al 94 un ratito a ver si se escribe. Habilita nomás tu teclado numérico de la derecha, que suele tener una tecla ahí arriba. Mm, Ahí está. ahí, Ya te salió, eso que te salió delante del 94 es el acento circunflejo. Ese ok. acento es el que Excel tiene en cuenta para elevar a una potencia o a un exponente. En este caso, el 94 que está al lado está de más. Borrarle nomás, pero dejarle el acento circunflejo, que es como tipo una flechita, parece hacia arriba, así. Y lo que ahora viene, y que quiero que utilices siempre la referencia de celda nomás, va a ser el cero que está allá debajo de año en la celda A14. Seleccionale nomás A14. Porque lo que quiero que entiendas acá es que si voy a aplicar linealmente esta fórmula en toda la columna, quiero nomás que matemáticamente veamos que si yo elevo a la cero, lo que estoy haciendo es dejar el coeficiente del paréntesis como único valor eh, multiplicado por el importe. Pero como es a la cero, todo valor elevado a la cero resulta en uno. Cuando yo multiplico algo por uno, matemáticamente se entiende que es el mismo valor. Entonces el resultado del valor de hoy, cuando yo digo que voy a elevar a un coeficiente para capitalizar, tiene que dar cero. De hecho, cuando vos le des enter ahora, va a darte cero. ¿Qué vemos o qué vamos a hacer ahora? Lo que quiero que vean nomás es que si a esta fórmula vos le das los valores de los años siguientes, y de hecho que ahora lo que quiero que haga es que copies la fórmula en toda la columna H, pero acá va a ocurrir lo siguiente. Como nosotros tenemos valores que están en un solo lugar y queremos que se mantengan en ese lugar, antes de hacer la copia vamos a tener que cambiarle el tipo de referencia. Bueno, ¿cuáles son los datos que voy a tener que mantenerle la posición? Entonces, entra otra vez a tu fórmula un ratito con doble clic o con F2 y ahí quiero que notes que hay dos colores, tres colores en realidad, el color rojo, el color lila y el color azul. El color azul voy a necesitar que se mueva. Espera un poco un Sí. ratito. No, miento, discúlpame. Voy a necesitar que se quede en ese lugar. Entonces, a ver, G14, porque yo quiero que siempre sea 10 millones. En realidad, para no confundirnos nomás, ese G14 tiene que estar apuntando a B8. Hace esa modificación un ratito. ¿Por qué? Porque va a quedar más claro que todos los cálculos de esta columna H se hacen sobre 10 millones, que si hace desde el 10 millones de ahí, para no confundirnos, nomás que puede ser sobre 11.400 o sobre 12.996. Tiene que ser siempre sobre 10 millones. Bien. Entonces, cuando ya cambiaste B8, a B8 hay que mantenerle siempre en ese lugar, por lo tanto hay que cambiarle el tipo de referencia. En Excel, el cambio de tipo de referencia sucede cuando se incorporan a la letra B y al número 8 el símbolo de dólar. El símbolo de dólar puede ser escrito manualmente o puede ser aplicado mediante una de las teclas de funciones de tu teclado, que puede ser F4. Pero, atende que bien lo que te voy a decir. Ese cursor que está titilando, viste que vos ahora le diste un clic ahí en la barra de fórmula y hay un Mm, cursor que está más hacia A14 que hacia B8. Quiero que a ese cursor le lleves donde está B8, que aparezca titilando ahí. Puede ser o enfrente o en el medio o atrás, pero tocándole a B8. Cuando está tocándole a B8, ahora quiero que pruebes lo siguiente. Presiona un poco la tecla F4. F4 que suele estar, ahí está. Cuando vos presionaste la tecla F4, lo que sucede es la aparición de los dos símbolos de dólar. Excel entiende por esos dos símbolos de dólar que esa información va a quedar siempre en esa celda cuando hagas el copiado. Pero así como lo estamos afectando de esa forma del azul, también le tenemos que cambiar al dato que está en rojo, que es el 14%,
porque durante todo el plazo yo voy a hacer sobre 14% mi cálculo. Entonces, a esto también le voy a poner F4. Repito, claro que yo puedo escribir también los símbolos de dólar, pero tengo que atender nomás hacia dónde escribo. O sea, no puedo escribir a la derecha de la B larga y a la derecha del 9. Tiene que ser a la izquierda de la B larga y a la izquierda del 9. Si estamos hasta ahí, fantástico. ¿Qué más tengo? La celda que está en lila. La celda que está en lila, no quiero que siempre sea sobre cero. Quiero que al copiar para abajo vaya bajando al año 1, al año 2, al año 3, hasta el 5. Entonces a ese le voy a Mm, dejar nomás sin los símbolos de dólar. Cuando le das ok, Enter, vamos a ver siempre el mismo resultado todavía, 10 millones, ¿sí? Pero ahora sí me sirve copiar la fórmula en toda la columna. Y al copiar la fórmula en toda la columna, quiero que notes que son los mismos resultados que tenemos a la izquierda en la columna G. Bueno, ¿y para qué mm, lo que tanto estamos haciendo esto? Porque quiero que comprendas que la columna H muestra la fórmula que yo tengo que usar si es que quiero calcular el valor acumulado a cualquier periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, si tomo el periodo 1 es 11.400. Si tomo el periodo 2 es 12.996 y así sucesivamente. Cada número que va cambiando en cada fila está diciendo que está acumulando ese valor a un año más que el anterior, digamos, ¿verdad? Mientras que la fórmula que está en la columna G lo que hace es toma los otros cálculos de la planilla en la columna E y en la columna F para ir sumando los valores año a año, ¿sí? Pero producto de los valores reinvertidos al capital inicial para tener un capital siguiente y poder obtener un interés diferente al anterior que va creciendo siempre. Entonces, dicho de otro modo nomás, o hago toda la estructura del cálculo con las columnas E, F y G, o hago la aplicación directa de una sola fórmula que es la que usamos en la columna H, pero que fue cambiando en función a los valores del periodo diferente que es elevado a la potencia. Entonces, esa porción del coeficiente que es elevado a una potencia es la que contiene el tiempo que yo voy a estar acumulando. Acá los valores 1, 2, 3, 4, 5 se suponen son años, por eso directamente él acumula años. ¿Qué pasa cuando los valores no son exactos a un año? Cuando tengo valores diarios, cuando tengo valores eh, en donde no termina correctamente en el año. Yo no puedo tomar valores numéricos así enteros. Voy a tener que expresarlos en el dato que tengo, ¿sí? Entonces, cuando vos haces con carteras o con títulos de renta que van a X días, entonces ahí es donde en vez de tomar el valor del número, tengo que expresarlo en la cantidad de días con respecto al año que tengo. Entonces, ahí va a cambiar en esa planilla que me habías mostrado que vos usás cuando tenés, digamos, aquellos títulos que van a, no sé, por ejemplo, no, el de 2 años tiene que ser 730, pero en realidad van hasta 728, 725 o superan 730 y van a 745, 764. Digo nomás números no exactos de los múltiplos de los años cuando estamos pasando a días, porque esa es la realidad que de repente tenemos. Ahí entonces tendríamos, por un lado, el valor acumulado a esa cantidad de días exactamente con respecto a la proporción de un año. Entonces, por ejemplo, digo de otro modo, supongamos que ese que calculamos a 2 años no es exacto 2 años, es 720 días y no 730. ¿Cómo yo cargo ese dato ahí en la fórmula? Entonces, esa porción que se eleva a un año entero tiene que cambiar. ¿Y cómo va a cambiar? Va a tener que ser 730 días dividido 365, por ejemplo. Vamos a hacer una modificación nomás. Entonces, ok. para ver si entendimos, si es a 2 años enteros, 11.400 es mi valor acumulado. Si yo estoy diciendo que mi valor no llega a ser 2 años, que llega a 10 días menos, el valor acumulado debe ser menor a 11.400. Si la matemática es correcta, el valor que me tiene que resultar cuando ese coeficiente cambia a 730 y 365, 11.400 no tiene que ser un valor inferior a 11.400. Vamos a verificar si eso es así. Quiero que entres en esa fórmula y que le reemplaces al A15 y vas a manualmente no vas a hacer
Si querés armar un paréntesis ahí, Un paréntesis, ¿verdad? sí, Sí, paréntesis y ponerle 720, porque suponemos nomás, o 715, la verdad que es el valor que vos tengas, y ok. dividirle entre 165. Cuando lo haces entre 165, entonces se tiene que entender que yo tengo algo inferior a 2, ¿sí? Al darle enter, lo que vamos a ver es que efectivamente, espera un poco, 12.900 no salió, espera un ratito, que yo te dije, Porque acá es un elevado a año, pues, por 720, eso. Acá ten... pero 720 le pusiste, tiene que ser menor, espera un ratito, un si vos le año. pones 730, hace un poco así, ponerle un poco un ratito a propósito 730 en vez de 720, quiero probar algo nomás. Ah, bueno, bueno. 730 y 365 pues tiene que darme... Este Ah, decía hacemos dos sí, años, pues, un año nomás, pues, eso, el ¿no? Y es 15. igualito al de abajo, claro, porque yo te Ah, estaba dando el dato de 2 años y no de... No, entonces está bien. y Al si le hacer pongo 720, no, 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 pero ahí, por está... ejemplo, No, pero... a ver, ¿qué le cambiaste? le puse 365, 365. 365. Que es igualito a 11.400. Entonces, Sí, sí, en realidad eso que teníamos que hacer en el de abajo nomás para que tenga relación. Pues no importa, igual si hacemos en el de arriba, acá. ahí hacerle un poco, 720, entonces sobre 12.996 lo que teníamos que comparar, no sobre 11.400 que yo te había dicho. Yo me confundí ahí. Entonces, al ponerle eso, tengo exactamente un valor que va siendo inferior. Entonces, indirectamente, ¿qué es lo que yo te estoy mostrando? Yo te estoy mostrando que mediante esta fórmula vos podés hallar los valores acumulados de esa renta fija en el supuesto caso que se reinviertan todos los intereses diariamente hasta esa fecha, hasta, no Mm. sé, 720 días. Pero ¿por qué te estoy mostrando eso? Porque si yo extraigo de ese valor el capital, la diferencia es la ganancia acumulada, pero es la ganancia para poder calcular su tasa efectiva, que todavía no estamos viendo nosotros como tal, como tasa efectiva. Entonces, va partiendo el concepto nomás de el interés de renta fija que yo pueda generar a X tiempo, sean años completos o días, con ese coeficiente yo voy a poder tomar para poder obtener luego su renta, no es su renta, su tasa interna de retorno o su tasa efectiva. Quiero nomás que quede dentro de nuestra memoria, por llamarla de alguna forma, que esto es lo que ocurre para poder obtener la tasa efectiva al final. Esto que estamos haciendo entonces se va dando mediante dos cálculos, ¿verdad? Repito nomás, la columna E, F y G, que calculan diferentes cosas cada columna, pero para obtener el mismo dato que muestra la celda H19, solo que en H19 no tuvimos que hacer tantos cálculos como esas filas desde la 14 hasta la 19 y las columnas E, F y G para obtener el dato. En una aplicación directa de fórmula, en otro es la secuencia de cómo va creciendo el capital que se incorpora reinvirtiendo nada más. Bueno, una vez que vimos esto, ¿sabes qué nos falta acá? Extraer la fórmula y poner ahí arriba. Quiero que ahí arriba en la celda H11 quiero que te pongas un ratito. H11. En H11 no hay nada. Y escribí ahí fórmula. H11 no, ese H12, no, en H1 más arriba quiero que te ponga, porque ahí quiero que escriban más. El título, fórmula, ¿sí? H11, no, Acá. ahí. Fórmula. Y abajo quiero que hagas la fórmula. Bueno, ¿qué es lo que te muestra la fórmula? La fórmula va a ser M, o sea, le vas a escribir nomenclatura ahora, ¿sí? Va a ser M Ajá. es igual, porque vos le vas a escribir, inclusive que estás calculando, ¿sí? M mayúscula, espacio si querés, es igual, espacio. Bueno, ¿y qué valores aplica o usa esa fórmula? La fórmula usa, eh, a ver, tiene que ser el capital inicial. Y el capital inicial normalmente se toma como C0 normalmente o C directamente, ¿sí? Pero ese cero Sí. tiene que ser ese cero que es, ¿cómo se le llama eso? Subíndice, ¿sí? No Mm, importa que le pongas O en vez de cero, porque el cero pues es muy grande, entonces la O chica minúscula va a aparecer así tipo como capital inicial, pero eso después podemos formatear nomás, no te preocupes, por lo que yo quiero que ok. lleve el concepto, capital inicial o capital cero, del día cero, entonces va a ser asterisco, paréntesis, y dentro del paréntesis está el coeficiente de capitalización, que es uno más
Y lo que usamos acá fue la tasa de interés. La tasa de interés, si querés expresarlo como I minúscula, ¿sí? Normalmente se suele expresar como I minúscula. Paréntesis de cierre, otra vez ponerle normal acento circunflejo para entender que es elevado a, y el elevado a tiene que ser a la n, pero ojo, cuando la n es entera, es decir, cuando siempre son los años enteros, n es igual a año, ¿sí? Pero cuando Sí, yo tengo esa proporción de días en el año, ahí es así, tiene que ser elevado a la, y ahí voy a abrir un paréntesis, y es m dividido n. M dividido n primero o n dividido m, para que estoy pensando. era Porque días, n, si días dividido, año en día, si querés escribir de esa forma, ¿sí? Entonces, días del plazo, porque ojo que acá ya estamos diciendo que nuestra renta fija estamos expresando en días, entonces días dividido 365 queda mejor, para ponerle que siempre es 365. Entonces así nomás es más fácil. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, porque si es años completos, y le querés poner en día, al dividir entre 65 siempre te va a dar la proporción de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, que es nuestro ejemplo, pero si no es exacto, entonces va a reducir en la proporción que tenga que reducirse para obtener un valor de esa cantidad de días exactamente reinvertido, ¿sí? Bueno, dicho esto, lo que ahora viene es pasarnos a la otra hoja, porque en la otra hoja, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la otra hoja, lo que vamos a hacer es la visualización de la tasa efectiva cuando no es con aplicación directa de fórmula, cuando es con, pero en realidad en el otro no hicimos la aplicación directa de fórmula. Espérame un poco un ratito. Quiero que te vaya a la carpeta donde yo te envié los archivos y hay una carpeta que es, no una carpeta, es una presentación, o sea, la presentación que le acompaña a este Excel. ya, ya, ¿Por qué? ya. Quiero que abras eso un ratito, porque dentro de una de las diapositivas está la fórmula de la tasa efectiva y ese quiero que extraigas un ratito. Lleves a Excel y ese vamos a usar para nuestro, creo que, bueno, en realidad te voy a mentir. No sé en qué Puedes diapositiva está. mirar, Buscá nomás. ¿ves ahí? Sí, veo. Ahora veo. Pasate nomás. Tiene que estar, vas a verlo así, tipo como fórmulas matemáticas que van a estar ahí en la diapositiva. Ahí está. No, uno más parece que es. Uno más. Esa fórmula que está ahí quiero que copies. No sé si es una imagen o si son letras nomás. Ve un poco. Si querés hacer una captura de pantalla y te va a ir, le pegas un ratito a tu. El que dice IE. El que dice IE es lo que quiero que agarres. Porque Ah, el ok, otro es ok. lo que acabamos de desarrollar. Le pusimos nomás otra letra, ¿verdad? O sea, le pusimos en vez de T, le pusimos I, elevado a la N, le pusimos día sobre 365, pero está bien. Ese quiero que copie un ratito y le lleves al Excel y pégale, pero espera, porque, sí, pégale acá, no hay problema. Ahí le puedes pegar. Bueno, está nomás en su formato de, aunque se pegó la M, yo lo Mirar que qué se quería pegó. es el otro. Espera, ¿qué? ¿Por qué no se pegó el otro? Ok. Sí que se copió ese. Copiar el morra. No sé qué pasó. No sé por qué se fue lo otro y no este. Y si no, vamos a cargarle así mirando nomás. Vamos, creo Uno que más, voy a cargar. vamos a cargarle mirando, que era IE creo que Ah, decía. perdón. IE es Sí, igual, IE es es, igual, paréntesis, apertura, y ahí ya no me recuerdo, que tenemos que mirar. Uno más IK elevado a la K y todo eso menos uno. Le va a ahí está. poner más al 64, 94, perdón, al 94. Pero tú al tenés que mantener presionado al de la izquierda, ¿sí? Al de la izquierda, Ah, pero tu 94 no tiene que ser el 94 del teclado QWERTY, sino que tiene que ser el 94 de tu teclado numérico. sí, espérame, no sé por qué ahora me está creando problemas hace rato sin problema. Estoy pensando, ¿por qué puede ser?
Dale nomás enter un ratito hasta ahí. Dale más enter hasta, dejarlo más así total. Y entrar otra vez ahora e intentar otra vez volver a escribir. Al 94. Pero Ah, el perdón, perdón, al de tu perdón. Ahora izquierda, sí. ese es. Ahí, El ahí al de tu está. izquierda. Ahora sí. Bueno, y después era elevado a la K. ¿Qué es K? Enseguida vamos a entender eso. Elevado a la K. Ok. Y todo. Y ojo, no Menos es que el uno. -1 es de la K. En realidad el -1 es de toda la expresión que está a la izquierda, ¿sí? Ok. Entonces, mejor si le pones con un paréntesis para que no te confunda. Es decir, aunque la fórmula diga que es así, ponerle nomás otra vez o entre paréntesis todo. No el -1, todo lo de la izquierda. Es decir, vas a poner un paréntesis ahí, eso era, un paréntesis ahí, y delante del -1, el paréntesis tiene que ser de cierre, no de apertura. Ese borrarle y ponerle de cierre. Ahí está. No, 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 no. Espérame que. Viste que está Ah, elevado a ya, la ya, K, ya, ya, ya. ahí poner un Ahí. paréntesis, eso. Entonces, ese paréntesis de cierre que le pusiste, ahí está. El -1, porque eso es lo que suele confundir. El -1 no es a lo que se eleva, que es a la K, sino que es a todo lo que se calculó hasta ahí, para poder hallar Ah, la ya, ya, tasa ya. efectiva. Bueno, y ahora viene Ujú. la aplicación directa. Esta es la nomenclatura. Ahora la idea es usar los números. Bueno, ¿qué es lo que es el IE? El IE va a ser tu tasa efectiva o lo que en Excel se suele calcular como la TIR, ¿sí? Ujú. Pero cuando se calcula en Excel la TIR puede ser con diferentes flujos de fondo. En este caso, como nosotros siempre estamos haciendo cálculos de los flujos de fondo de renta fija, casi siempre renta fija, no es lo casi siempre, siempre la renta fija es periódica y los periodos son regulares. Muy raras veces hay irregularidad en los periodos de las rentas fijas. Pero cuando yo quiero comparar contra una inversión de diferente periodicidad, ahí es donde yo necesito saber hallar tanto la TIR de los periodos regulares y la TIR de los periodos irregulares, porque esos datos calculados voy a poder utilizar para compararlos entre sí. Por eso nomás lo que es demasiado importante saber o entender cómo calcular esto, ¿sí? Bueno, espérame con un ratito. Esta tasa efectiva Ok. entonces es para periodos regulares. Eso quiero que cargues ahí arriba de la fórmula, luego pone que es tasa efectiva de periodos regulares, ponerle luego. Tasa efectiva de periodos regulares. Que es aplicación directa de fórmulas, ¿sí? Y ojo, que la fórmula en sí no te está pidiendo qué monto se invierte, no te está pidiendo a qué plazo se invierte. Lo único que te está pidiendo es cuál es la tasa I o la IK. La IK vendría, pasate un poco tu presentación un ratito, creo que se explica en la nomenclatura de dice que Ah, la IK es la tasa sobre la cantidad de cuotas por año, es decir, tasa sobre periodicidad sería la IK. Y la K, que es lo que está elevado allá arriba, es el número de cuotas por año, es decir, la periodicidad, básicamente, ¿sí? Entonces, si nos vamos al Excel, quiero que ahora entendamos qué valor lo que le vamos a escribir o qué valor le vamos a poner para hallar. Entonces, quiero que veas que lo que está debajo o de la fila 8 en adelante es un flujo de una renta fija que supuestamente invierte 10 millones, se pagan tasas sobre nominal 12% y veo cupones de interés. En realidad hay cuatro flujos. Lo que está hasta la columna D es uno, de la columna F hasta la columna Y es otro y así sucesivamente, ¿verdad? Porque son en periodicidades diferentes. Lo que acabamos de ver, que si aplicamos esta fórmula, o sea, ¿por qué te hice copiar la fórmula? Porque acá en realidad nunca se aplica esa fórmula, se aplican funciones. Y lo que yo quiero que vos tengas en cuenta es la diferencia de, uno, aplicar fórmula, dos, aplicar una función similar a los datos que te pide esta fórmula, y tres, aplicar lo que se conoce como TIR no PER, ¿sí? Que es aquella función que yo voy a usar en Excel para poder calcular la tasa interna de retorno o la tasa efectiva de los cálculos o de los flujos que no tengan periodos regulares. Por eso es utilizada esa función, ¿sí? Bueno, seguimos. Dentro de nuestra fórmula, IK es 12%, es la tasa nominal, pero es la tasa nominal dividido la periodicidad, ¿sí?
Entonces, ahí ya va a depender de cuál es la periodicidad de tu cálculo para que sea 12, 4, 3 o 1, o 2 inclusive, 2, 1. Eso ya depende de qué periodicidad maneja tu cálculo, ¿sí? Entonces, no sé si abajo o al lado, eso ya depende de vos nomás, dónde querés ponerle lo ideal sería hacer la aplicación de esta fórmula en todos los flujos que tenemos, ¿sí? Entonces, no sé si querés insertar una fila puede ser en la fila 9 o en la fila 11, donde vos quieras insertar, o en la fila 9 o en la fila 11. Una fila nomás. En realidad, lo que quiero es que quede algo debajo de cada título. Discúlpame, yo te Ah, dije ok. fila 9. Tiene que ser fila 10. Ah, fila 8 pues vos agarraste. Sí, fila 9 tiene que Ah, ser. sí, Fila 9. yo Ahí, me ahí. equivoqué. No, está bien, tranquila. Bueno, quiero que ahí arriba de tasa nominal, escribas tasa o sea, no sé, de alguna manera quiero que relaciones que en ese lugar vamos a calcular con la aplicación directa de fórmula. Entonces tiene que ser tasa efectiva, y no sé si querés escribir todo o querés abreviar Fórmula. fórmula, tasa efectiva fórmula, ¿sí? Ay, espera un momento, creo que me fui viendo. Tasa Tasa efectiva efectiva. fórmula, ponerle nomás y después ajustamos, ¿sí? Bueno, tasa Claro. efectiva fórmula. Al lado, quiero que utilice esa fórmula que está ahí arriba, pero con los datos del ejercicio. En este caso, vamos a empezar la fórmula. Nuestra fórmula va a ser más o es igual, y podemos empezar escribiendo esos dos paréntesis de apertura que le pusimos nosotros, porque finalmente es para aclarar nomás. Uno más. Bueno, acá, si bien la fórmula no me lo pide, yo voy a tener que abrir otro paréntesis. ¿Por qué? Sí. Sí. Porque IK va a tener que tomar la tasa nominal y dividirla con la periodicidad. Entonces, para que no haya ninguna confusión, exactamente, divido. Bueno, a ver, para entender, como en este flujo yo tengo cupones mensuales, en un año voy a tener 12 cupones. Por lo tanto, directamente puedo. Si no tengo escrito 12 en ningún lado, escribo manualmente. Pero si tengo escrito Ah, 12 en algún lado, selecciono la celda que contiene. Como no está escrito en ningún lado, escribirle nomás manualmente. Bien, se cierra el paréntesis hasta acá para la división con la tasa. Después viene, según la fórmula, hay que cerrar el paréntesis, muy bien, porque es con el 1. 1 más esa proporción de tasa. Y ahora viene el elevado. Sí, correcto. El elevado, el acento circunflejo, muy bien. Bueno, y K va a ser directamente tu periodicidad. Si tu periodicidad no está en la celda, pues vamos a volver a escribirle 12. El tema nomás es que acá, sí, correcto, escribirle nomás 12, va a ser 12 porque no está nomás en alguna celda escrita. Y eso vamos a tener que cerrar paréntesis. Después de ese elevado a la 12, cerramos paréntesis porque hasta acá todo eso tiene que ser menos 1. Y al escribir menos 1, entonces ahí te tiene que dar un resultado. Ese resultado va a depender un poco qué formato tiene tu celda donde vamos a ver ese resultado. Dale enter un ratito, te salen tanto por uno. Eso también es bueno de entender. Si tengo en tanto por uno, tengo que ver cómo quiero verlo expresado, o en tanto por uno o en tanto por ciento. Dale ahora, si querés, formato ¿porcentaje? porcentaje, pero aumentarle decimales. Bueno, ¿hasta cuántos decimales vamos a aumentarle? Y eso ya depende de vos, en realidad. Porque acá esto nosotros usamos solamente para hacer los comparativos contra las otras tasas que vamos a hallar también con los mismos flujos, pero utilizando otra metodología de cálculo, digamos, ¿verdad? Entonces, ahora sí recién se completa el espectro en el sentido de todos los cálculos que me van a dar el mismo resultado. En esta fila 9 que insertaste vos, vamos a cargar para todos los flujos esa misma fórmula. Pero para los otros flujos le Ok. vamos a tener que ir cambiando su periodicidad dependiendo del flujo, qué cantidad de cupones tenga, digamos, ¿verdad? Ok. Bien, muy bien. Dividido. Este ya es, Cupones profe, trimestrales. Hay 4 cupones trimestrales en un entonces año, por lo cuatro. tanto dividido Sí. 4. Perfecto. Ok. Sully, si vos esto manejás así, no te digo que sepas de memoria, pero si este concepto vos entendés ¿qué es? Diferencia entre aplicación directa de fórmula y aplicación de función en Excel, vas a manejar de maravilla todo lo que va a venir más adelante
Por eso quiero darle el tiempo suficiente a que comprendamos esto. Porque después cualquier flujo que se te presente, vos manejás estos conceptos. De taquito te va a salir todos los comparativos que necesitas hacer para comparar títulos de renta fija o títulos que no tengan la periodicidad equivalente o la periodicidad regular, ¿sí? Entonces, a ver, todo eso, ¿verdad que me parece que faltó un paréntesis? ¿Por qué me parece que pasó? Sí, Claro, porque falta, antes de elevar a la 4, tenía que acordate que tiene que cerrar haber un acá. eso, Sí, ahí, ahí. ahí y ahí -1. Eso era. Ese es un tema, el manejo de los paréntesis, ¿sí? Que suele hacer que los resultados no salgan correctos, pero si manejamos bien y si atendemos bien, casi siempre en Excel, él me trata de poner en pares, en colores, los paréntesis pares, por llamarle de alguna forma. Entonces, es una guía visual para poder tratar de no cometer Profe, errores. Sí, profe, sí, ¿sabes qué es mi confusión siempre? sí, sí. Por qué esa comparación de tasa efectiva con tasa nominal? Te explico. Porque vamos a suponer, vamos por lo práctico. Supongamos que yo soy tu cliente, vos sos mi asesora, y yo te digo, eh, bueno, ¿sabes que quiero comprar 3 títulos? Uno es de la empresa tal, otro de la empresa tal y otro de la empresa tal. Veme un poco cuál es más conveniente para mí. Entonces, yo me puedo ir por lo fácil. Yo te digo, una de las empresas me va a dar 15%, otra de las empresas me va a dar no sé, digo 16% y otra la empresa 17%. En realidad, en lo nominal, yo podría tener directamente la diferencia a favor de aquel que me va a pagar más, 17% y punto. Pero puede darse el caso en donde la tasa nominal de un título no defina la rentabilidad que te da ese título, porque a lo mejor no se negoció a esa tasa. Vamos a suponer que es nominalmente 17%, pero ¿qué pasa si se compró a un precio diferente a la par? O sea, se compró bajo la par o se compró sobre la par. Y una cosa es la tasa nominal y otra cosa es la rentabilidad real de esa inversión. Entonces yo lo que tengo que entender muy bien es que yo no puedo hacer comparativos por tasas nominales nomás como tal. Lo que yo tengo que atender es cuánto me genera cada inversión. Porque, ojo, acá en esta planilla nosotros vamos a suponer que todos los flujos van a ser a 10 millones y van a ser a la misma tasa. Pero ¿qué pasa cuando los flujos son a diferentes importes y a diferentes tasas, uno nominales y otra con respecto a los precios, la rentabilidad que me retorna cada flujo? Ahí es algo diferente. Por eso yo tengo que entender muy bien la diferencia entre la tasa nominal de cada renta o de cada título o de cada flujo que estoy evaluando y la tasa efectiva. Porque cuando el precio no es 10 millones, es decir, yo compré un título de 10 millones, pero no compré por 10 millones, compré por 8 millones, compré por 15 millones, compré por 9 millones 900, etcétera. O sea, ahí como haya comprado ya es una cosa diferente. Y si tengo ese valor de compra diferente al valor nominal, ahí es donde juega muy grande la diferencia de la tasa efectiva versus la tasa nominal. Por eso es muy importante comprender eso. Más todavía porque vos evalúas carteras de gente, o sea, de extraños, de tus clientes, digamos, ¿verdad? Entonces vos siempre tenés que tener bien presente que no importa cuál fue la situación de la compra o de la venta de aquel título que tenés en tu cartera, vos sí o sí tenés que evaluar por su tasa efectiva para comparar contra cualquier otra inversión que se le pueda presentar y que vos puedas definir como más rentable o menos rentable, ¿sí? Por eso, ahora, si nosotros estamos viendo las tasas nominales de cualquier renta en mercado primario, es decir, cuando arrancan todas las inversiones, ahí sí yo puedo fácilmente agarrar y directamente, y si yo compro al precio que corresponda en el mercado primario, es decir, no hay ni intereses corridos, no hay ni precios diferentes, siempre al 100, ahí es claro que la tasa nominal es la que me indica una diferencia
a mi favor si soy el que va a comprar porque voy a ganar más en aquella que paga mejor tasa. Pero cuando yo hago compra-venta, y estas compras-ventas ya no son en mercado primario, sino que son en mercado secundario, y cuando compro a diferentes precios, ahí sí ya no me puedo agarrar sencillamente de la tasa nominal nomás, porque voy a estar cometiendo un error muy grande si el cálculo que hago sobre la nominal y no sobre la rentabilidad o, dicho de otro modo, la tasa efectiva de cada título que estoy metiendo en la comparación. Yo Claro, quiero que te acuerdes siempre entonces de que cuando vos vas a comparar tasa nominal con efectiva, guíate siempre por los principios que te muestran la tasa efectiva para las comparaciones, porque puede que se esté dando el caso que estés comparando un mercado primario con un mercado secundario, y ojo que ese mercado secundario pudo no haberse comprado al precio de los valores nominales involucrados en el cálculo, sino a cualquier otro precio distinto. Y ahí es donde entra la importancia de conocer la tasa efectiva de cada operación, ¿sí? ¿y Por qué pasa eso, si yo compro del mercado secundario? ¿Cómo reflejaría mi tasa efectiva eso, profesor? claro, porque, y de hecho, eso es lo que te quiero mostrar ahora. Ujú. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora no vamos a ver la tasa efectiva calculada con fórmula, sino vamos a ver la tasa efectiva calculada con funciones, ¿sí? Pero ¿y por qué otra vez es diferente? En realidad yo te voy a demostrar con números que usando tu tasa efectiva con fórmula, tu función donde no te pide flujo de fondos y la función donde sí te pide flujo de fondos, todita te van a dar la misma tasa. Pero cuando todos los valores son iguales, cuando yo empiezo a cambiar los datos del flujo, ahí es donde se empieza a complicar la cosa. ¿En qué sentido? En que aquellas dos que fueron calculados con fórmula y con funciones donde no te pidió flujo, la tasa efectiva, esas no van a cambiar. Sin embargo, estas que manejan diferentes fechas, diferentes periodicidades y diferentes importes de compra, ahí es donde la tasa efectiva cambia, pero cambia a favor tuyo en el sentido de que esa es la tasa que tenés que utilizar para comparar contra cualquier otra inversión que se pudo estar haciendo. Ahora al arrancar probablemente de puro teoría, puro lo que yo te estoy diciendo, pero cuando empecemos a cambiar los números, ahí me vas a dar la razón o vas a comprender mejor. Entonces, lo que quiero que hagamos ahora es lo siguiente. Ujú. Esa celda que está en amarillo, que está en la celda D10, no, esa es la tasa nominal, la que está abajo, en D11. En D11 hay un cálculo que no es una aplicación directa de fórmula, ya es una función. Esta función financiera es inefectivo. La función inefectivo es más o menos la misma fórmula que vos acabaste de cargar ahí en la fila 9, pero es a través de funciones. De hecho, quiero que notes que en la dificultad de la carga de la fórmula manual probablemente no te la dio luego los valores que cargaste, sino los paréntesis a lo mejor, ¿verdad? Sin embargo, acá está todo tan claro que él solamente te pide los dos datos importantes que necesita para retornarte el resultado de la fórmula que cargaste ahí arriba, que es la tasa nominal y la periodicidad. ¿Por qué? Porque vos dándole esos datos, él incorpora a la fórmula que ves ahí en la celda F5 sí, F5, y ya te da el resultado, ¿sí? De hecho, el resultado es igualito a tu resultado de tu fórmula, ¿sí? Pero, repito, ni en tu fórmula ni en esta función, él te pide más datos que solo la tasa nominal y la periodicidad. Dándote eso, él te está mostrando cuál sería la tasa efectiva teórica de esa inversión. Independientemente de qué importe inviertas, lo mismo va a ser invertir 1 millón de guaraníes o 1 millón de dólares, lo mismo va a ser el importe que le ponga. Esa tasa efectiva va a ser siempre esa. ¿Por qué? Porque se supone son periodos regulares. ¿En qué momento va a ser diferente? Cuando yo tengo en el cálculo que contemplar la periodicidad de periodos irregulares y los valores diferentes que esta función ni la fórmula anterior no te piden. Ahí va a ser diferente. Entonces, hasta acá, lo que te estoy mostrando nomás es que sea con aplicación de fórmula y sea con esta función inefectivo, vos en tu máquina de la empresa tenés el Office en español también como en esta máquina. Me parece lo que me dijiste que esta era tu máquina de la empresa, ¿verdad? ¿O no? Esta es la No, no, máquina no, que es usa la que empresa, no, ¿no? este es mi Tu máquina. máquina.
Pero Sí. en la oficina, ¿está tu máquina también o tenés otra máquina? No, no tengo otra máquina. Y en la otra máquina, el Office que se usa en esa máquina, ¿está en español o está en inglés? Está en español. Ah, Está en entonces español. perfecto. ¿Por qué digo eso? Porque a veces, pues, no sé, a lo mejor en la empresa uno tiene un Office en inglés y esta función no se llama inefectivo, sino se llama effect, por ejemplo, ¿verdad? Pero te pide los mismos datos, ¿sí? Es nada más que está en otro idioma. Pero si es en español, esto aplicado directamente a tus planillas de tu computadora en la oficina va a darte lo mismo que estamos viendo ahora, ¿sí? Bueno, dale Ok. nomás a aceptar. Al darle a aceptar, podemos ver que el resultado es el mismo resultado de nuestra fórmula de arriba. Lo que ahora vamos a ver es qué función tengo que usar cuando uso flujos. Y estos flujos puedo tener, digamos, de un mercado primario o de un mercado secundario, si fuese el caso. En este caso en particular, vamos a hacer el cálculo de un mercado primario, donde invertimos 10 millones. Ojo que ese 10 millones puede ser cualquier monto, ¿sí? Yo pongo nomás en el ejemplo 10 millones. Lo que vemos abajo es ya la construcción en la columna A se muestran las fechas de vencimiento de cada cupón de interés y la fecha de desembolso. En la columna B se muestra el plazo, a esto se le llama el plazo residual, ¿sí? Que tiene cada uno de los cupones con respecto a la emisión. En la columna C se ven la cantidad de días de cada cupón de interés y del valor principal, es decir, del capital que yo tengo que cobrar. En realidad, en la normalidad de la carga de los datos, yo siempre voy a tener el desembolso arriba, los cupones porque vienen presentándose en orden cronológico y ese valor que se muestra en positivo debajo del negativo de los 10 millones, normalmente tendría que estar al final y no en segundo lugar. Yo pongo nomás en segundo lugar porque lo que quiero mostrar también es lo siguiente, que cuando yo uso la función tirnoper, que es la función que nosotros vamos a usar ahora ahí en la celda de 27, de hecho quiero que te vaya un ratito a la celda de 27 y ahí vamos a ver que ya está Ujú. cargada la función tirnoper. Bueno, ¿qué es lo que hace tirnoper? Tirnoper es una función que te pide dos datos que son muy importantes en realidad. Primero, las fechas. Las fechas del flujo sí o sí tienen que estar cargadas en la planilla para que vos puedas usar Tirnoper. Si querés usar Tirnoper y no tenés ninguna fecha cargada en tu planilla, usas de balde Tirnoper, ¿sí? Entonces, ¿qué son las fechas? Y las fechas tienen que ser la fecha de vencimiento de cada cupón y si tenés, así como vos le llamás, un call en algún momento o el vencimiento general de ese título a la fecha de vencimiento y ese es lo que tenés que tener en planilla. Porque si lo tenés, tenés que seleccionarle, ¿verdad? Ah, discúlpame, yo te hablé primero de la fecha, cuando en realidad lo primero que te pide son los valores. En realidad le da preponderancia a los valores. Ahora, atendé bien algo. Sí o sí tiene que estar con signo negativo el valor del desembolso. Dicho de otro modo, la compra que hizo el cliente, pero en negativo tiene que estar para poder tener en cuenta que los valores positivos del flujo son las ganancias o los cobros de interés y de capital que puede tener. Ojo que en este caso nomás es el capital paga al último el 100%. Puede darse el caso que sean cupones con cobros parciales de amortización de capital, que no sé un poco si internacionalmente es así o es directamente al vencimiento. ¿Cómo son los que vos solés usar en las carteras que ¿Cómo, profe? controlás? ¿Me puedes No, repetir la sí, pregunta? sí. No, la pregunta es la siguiente. Viste que este ejemplo asume Mm, que el capital se va a pagar completo al último, ¿sí? De hecho, quiero que notes que el vencimiento que tiene la primera fila, la fila 13, es del desembolso y es la fecha de hoy, es el 28 de octubre. Y, ¿es peor la fecha de hoy? Sí, 28 de octubre. Y el segundo, lo que está en la fila 14, dice 28 de octubre, pero del año siguiente, del 2022, que son 365 días de hoy, ¿sí? Entonces lo sí. que vemos nomás, que el desembolso está negativo y el reembolso está en positivo en orden cronológico, ese no tiene por qué estar ahí. Tiene que estar allá al último, después del 28, a ver, pues, del 23 de septiembre del 2022 tiene que estar en realidad. Pero déjale nomás todavía ahí porque quiero aclararte algo todavía más. A lo que iba era que en este ejemplo se devuelve el 100% al final, pero en otros casos, al menos acá en Paraguay, hay renta fija que devuelve capital ya parcialmente en algunos vencimientos antes del último, ¿sí?
Entonces, Amortizaciones. amortizaciones de capital. Lo que yo te preguntaba es, como vos tenés control de bolsa internacional, ¿las rentas fijas de afuera son amortizaciones parciales o son amortizaciones al vencimiento 100% también? ¿Cómo es normalmente lo que vos controlás? No, o sea, normalmente son al vencimiento. La Ok, mayoría son al vencimiento. ok. Sí. Entonces, lo que estamos viendo es lo que vos normalmente tenés bajo control. Pero si manejas cartera en Paraguay, puede darse el caso donde sean estos títulos, pero hay algunas empresas que dicen, no, yo no voy a pagar el vencimiento recién de capital porque no me conviene. Yo ya voy a ir pagando en la medida que vaya teniendo el retorno. Entonces voy a ir pagando ya. Primer año 10%, segundo año otro 10%, tercer año 10% y después cancelo 70% al final. Puede darse ese caso. Fuera de ese, que es un ejemplo, lo que tenemos es lo que vos estás acostumbrada a manejar. Entonces vemos nomás que este flujo paga cupones mensuales de interés que están definidos por la tasa, por el valor que se invierte y tengo los valores en el flujo, ¿sí? Entonces, esta función Tierno Pair me pide primero los valores, pero dentro de los valores, sí o sí, uno tiene que ser negativo para mostrarle a Excel cuál es el desembolso, ¿sí? El desembolso de la Lo que yo inversión, invertí sería, lo lo que que vos yo invertí, invertiste, lo que vos sí. invertiste. El Entonces, positivo va a ser estás, y el el positivo, desembolso. que en realidad tiene que estar al último. Pero ¿por qué digo que acá no importa? Porque Mm, lo que vos le marques a Excel como fechas, si está en la misma línea que ese monto, él nomás ya le hace el orden automático internamente. No hay claro, necesidad de que esté. O sea, para que en realidad todo esté bien clarito, ese que está en la fila 14 tiene que estar realmente en la fila 27, ¿sí? O en la fila 26 y se reordena todo, claro. ¿verdad? Pero fuera de eso, la tasa que se ve como resultado, en tanto por uno, primero ahí arriba de la explicación, está 0,128224,218, y en tanto por ciento más abajo, donde dice el resultado de la fórmula, 12,68, es la misma tasa que nosotros vemos de los resultados que hicimos, de la aplicación directa de fórmula y de la función inefectivo. Pero porque los datos Sí. son los exactos cuando es mercado primario. Dale un poco a aceptar un ratito. Vas a ver que al darle a aceptar, nada, te da el resultado y si comparamos los tres, son toditos 12,68% como tasa efectiva. Ahora vienen los Claro. cambios que nosotros le queremos hacer. ¿Qué cambios le queremos hacer? Vamos a suponer, acá quiero nomás que revises algo. Andate un poco a la celda amarilla que está en negativo 10 millones un ratito. En esa celda, quiero que veas que no está cargado manualmente, está formulado, estira de otro lugar, pero le pone el signo negativo nomás. ¿De dónde estira? De D14, que es De la celda abajo. que está abajo. Vamos un poco a hacer lo siguiente. No vamos a ponerle D14, vamos a escribir manualmente. Si escribí Bueno. manualmente menos 10 millones y nada, no va a haber cambio de tasa efectiva, va a ser la misma. Pero ¿qué pasa si ahí arriba, donde le escribiste menos 10 millones, le pones el precio al que compraste y el precio al que compraste es diferente a 10 millones? Bueno, y ahora vamos a empezar a jugar. Supongamos que compraste por 11 millones. Mira Perdón. la tasa 11. efectiva. Mira la tasa efectiva. ¿A cuánto se fue? No, es más, ¿cuánto era que? 12,68. Se fue a 1,91. ¿Por qué? Porque vos invertiste más de lo que finalmente te terminás ganando, ¿sí? Se supone que Sí. esos 10 millones vos estás ganando, o sea, estás recibiendo ese capital porque eso es lo que nominalmente te corresponde. Y, Pero si y, compraste a ese importe, la información casi come toda tu ganancia, ¿sí? Por eso tu tasa sí. efectiva es 1,91 nomás lo que te resta finalmente, ¿sí? No Y sé, sí, ¿me querías porque preguntar vas a algo? recibir 1.200.000 nomás luego y Eso, pagaste un ese millón, más 200 doscientos nomás en doscientos todo el mil más periodo es tu tu ganancia. rentabilidad. Exacto. Entonces ese 200.000 expresado en porcentaje en todo ese periodo es 1,91 nomás. Casi es 2, que en realidad tendría que ser lo entero del 200.000 que nosotros estamos manejando como interés en guaraníes, digamos, ¿verdad? Entonces, dicho de otro modo, si nosotros le calculamos manualmente y nos va a salir algo muy, muy cercano a eso, digamos, ¿verdad? 200.000 sobre 11 millones sería, ¿sí? No sé cuánto te salió. Solo que tu 11 millones tiene que ser positivo, ¿sí? Para que no te dé negativo, nomás digo. Sí, exactamente. Ya calcularon un poco. Hace un poco.
Y después puede venir la pregunta, ¿y por qué no es igual? Exactamente. Esperamos con esto, por favor, porque Hacer más acá mi tranquila, hacer dos. más tranquila. Hacer más tranquila sin problema. Es 200. En realidad es al revés, es 200 dividido 11. ¿Por qué? Porque esa es tu Sí, está bien. rentabilidad, Sí, tenés S razón, dividido profe. 11. Ahí está. Bueno, atendé que algo. Sí. ¿Por qué no me da 1,91? Porque yo asumo que ese 200.000 es de una inversión en donde yo no puse ni un plazo, ¿sí? Ese 1,82 yo estoy haciendo sin tener en cuenta la fecha, el tiempo, nada. Ese 1,91 es teniendo en cuenta la fecha 28 de octubre de la inversión de 11 millones y la fecha de todos los cupones que se están cobrando en cada fecha que en el acumulado hacen unos 200 y que restando con los 11 millones te dan solo 200.000. Entonces, en ese 1,82 vos no tenés contemplado el tiempo de reinversión dentro del cálculo de la tasa efectiva, que es también muy importante de entender. ¿Por qué? Porque el factor reinversión siempre tiene en cuenta la cantidad de días que vos tenés durante un año de plazo para reinvertir ese dinero. No te quiero confundir ahora mismo, pero te quiero explicar de la siguiente manera. Sin meter todavía ese 11 millones negativo. Anda, voy a ponerle otra vez 10 millones negativos nomás. Te voy a explicar otro concepto nomás, por eso no quiero que te confunda con esto que estamos comparando ahora del 200.000 que te sale 1,82 y de la otra tasa que te salía 1,91. Lo que ahora te voy a explicar es lo siguiente. Quiero que ahora miremos el flujo de la izquierda, que está en la columna D, y el flujo de la columna I. Quiero que notes algo. Ujú, Los dos se calculan al 12% nominal. Los dos invierten 10 millones. Los dos reciben al final 1.200.000. Si vos sumás todos los intereses de la columna D y de la columna I, en los dos casos vas a obtener 1.200.000. Podés hacer la prueba. De hecho, que está luego calculado. En I, ¿cuánto es? I20 está la suma de los intereses del flujo de la columna I. Y en D28 está la suma de los intereses que se calculan en la columna D. Pero acá viene ujú. lo siguiente. ¿Cómo puede ser que si en los dos estoy ganando el mismo importe, porque al final de un año, en los dos casos yo recibo 1.200, ¿cómo puede ser que yo tenga una tasa efectiva diferente en uno y en otro? En uno, mi tasa efectiva es 12,68. En otro, mi tasa efectiva es 12,55. ¿Qué le hace variar a esas dos tasas? Le hace variar, y ojo con lo que te voy a decir, el supuesto de la reinversión. ¿Por qué énfasis en supuesto? Porque en realidad el cálculo supone que la persona que gana el interés, el día que sea que gane, y acá quiero que atiendas bien, el primer interés que gana el flujo mensual está en la fecha 27 de noviembre del 2021. Y el primer interés que gana el flujo de la columna I está en la fecha 27 de enero del 2022. Uno se gana ya en noviembre y otro se gana en enero recién. Dicho de otro modo, el cálculo supone que la persona que ya gana en noviembre tiene ese dinerito de 98,630 para reinvertir otra vez en cualquier inversión a la misma tasa para generar ganancias hasta fin de año. Entonces, la ganancia que genera el primer cupón, el segundo, el tercero y el cuarto, todos van hasta fin de año. Y lo que supuesta, teóricamente, tengo que generar con cada inversión o reinversión que yo tengo en esos meses, hasta fin de año me da la posibilidad de generar 12,68% de interés. Eso es lo que calcula la tasa efectiva, lo que supone que yo reinvierto de los intereses, pero hasta el fin de año de ese primer año nomás. Ojo que Profe, digo, profe, sí, sí, te quiero cortar nomás un ratito ahí. sí, sí.
ahí me hablas de reinversión, pero ahí nosotros no estamos reinvirtiendo los intereses, ¿verdad? En los cálculos, sino que vos te dispones de ese dinero en caso de que lo quieras invertir en otro activo. Así es. Por eso digo supuesto, porque en realidad a lo mejor el tipo agarró y cuando le diste eso ya desapareció en un café o en lo que fuese que él quiso hacer. Él no acumuló. Por eso digo que la tasa efectiva es el supuesto de que todo lo generado en cualquier fecha dentro del plazo del primer año fue reinvertido a la misma tasa hasta fin de año. Entonces, 98 al 12% hasta fin de año va a tener un valor de ganancia. El otro 98 hasta fin de año va a tener un valor diferente al primero, va a ser menor. El otro menor, el otro menor, el otro menor y así sucesivamente. Y todos los valores sumados, supuestamente reinvertidos a la misma tasa hasta fin de año, me van a generar el el teórico del 12,68%. ¿Por qué el otro es 12,55? Primero, porque no gano tan rápido como gano en el flujo mensual. Yo espero hasta enero para ganar. Gano más porque gano 299,178, pero ese valor recién puesto desde el 27 de enero del 2022 hasta fin de año, que es 28 de octubre del 2022, no me genera lo mismo que me genera lo que ya puse desde noviembre del 2021 hasta el 28 de octubre del 2022. Entonces, esa porción teórica de reinversión que yo puedo hacer en este ejercicio todavía durante un año hasta, digo nomás fin de año, pero en realidad es 28 de octubre del 2022, de hoy a un año, ¿verdad? Entonces me genera menos interés en el supuesto de la reinversión. Entonces, por eso cuando yo comparo flujos mensuales con flujos trimestrales, yo ya tengo que saber que el flujo mensual siempre tiene que ser una tasa efectiva superior al de la tasa efectiva del trimestral, siempre que sean la misma tasa. Claro que el trimestral va a ser superior si su tasa nominal es 20 y este de la izquierda es 10. Claro que el trimestral va a ser superior si comparo entre tasas efectivas, pero a lo que vamos es, si son tasas similares, o sea, tasas iguales, si yo comparo siempre, el mensual tiene que ser tasa efectiva mayor al trimestral, ¿sí? Eso es lo que estamos observando ahora. De hecho, sigo con ese supuesto. Cuando el supuesto sigue siendo el valor que yo gano en algún momento para invertir de vuelta a la misma tasa nominal hasta el plazo de un año, yo veo entonces que la tasa efectiva del flujo semestral, que está en la columna N todavía, es todavía inferior, es 12,36 nomás, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene adentro la tasa efectiva? La tasa efectiva tiene adentro de su cálculo el supuesto de que todo lo generado durante esa inversión hasta final del primer año, por eso siempre hago énfasis en el primer año nomás, es el resultante de lo reinvertido hasta ese primer año. Y quiero que notes que el último flujo supone que es un título a un año, pero no tiene cupones de intereses en ese interín, sino tiene un solo cupón que paga al final. Y si paga al final, ya no hay tiempo de reinvertir en ese plazo de un año, ¿sí? Por eso la tasa efectiva es la misma a la tasa nominal, porque no hubo tiempo de reinvertir, porque me pagó justo el último día donde ya me devolvió el capital y ahí ya no hubo más tiempo de hacer una reinversión antes de cobrar ese capital. Por eso la tasa efectiva de un título con cobro anual es igual a la tasa nominal. Entonces, básicamente es eso. Habrán títulos que vos vas a ver que cobran en menos plazo de un mes, si hubiese empresas que pagan en menos de un mes, y habrán títulos que pagan en periodos diferentes a esto que yo, ojo que yo puse nomás, uno mensual, uno trimestral, uno semestral y uno anual. Me faltó poner uno cuatrimestral, me faltó poner uno bimensual, que podría darse, ¿verdad? O cualquier otro periodo. Yo acá suelo sacar a colación el tema este la siguiente pregunta le suelo hacer a mis alumnos. ¿Cuál es un periodo donde yo puedo tener la tasa
más alta de todas. ¿Existe en la realidad, en la vida real, una inversión en donde yo tenga una periodicidad superior a la mensual? Vamos un poco a mirar la mensual un ratito. La mensual tiene una tasa efectiva de 12,68. ¿Será que en la realidad tengo algo que me pague en una tasa efectiva que sea superior todavía a 12,68? ¿Qué vos pensás, Suji? ¿Existe o no existe? Y yo creo que no, profe. O sea, a no ser que te paguen días, Ahí está. no sé. ¿Existe gente que te pague en día o no existe? No, yo por lo menos no, nunca escuché. Bueno, yo te cuento que sí. Y ahí la gente se sorprende, pero ¿cómo? ¿Quién te paga por día? Y bueno, no es nomás un negocio formal, pero los prestamistas del mercado 4 le pagan a sus clientes al revés. Los A clientes de sus, los prestamistas le pagan a su prestamista intereses diarios. ¿Cómo puede ser esto, verdad? No, y porque claro, no estamos hablando de inversiones de mucha plata, pero es, por ejemplo, el carretillero, ¿verdad? No sé, 7 cajas, ¿verdad? El carretillero este se va y le dice al tipo, al cambista, le dice, che, dame un 100.000, ya, porque hasta mañana más necesito. Dale, no hay problema, toma, lleva, pum, 100.000. Mañana me vení con un 110.000. No hay problema, tranquilo, ya está. Soluciona su problema de ese día y al día siguiente tiene que poner como sea 110.000. No pone, es otro problema, pero normalmente pone porque el tipo le salva, porque es hasta el día siguiente nomás. Si ese tipo, no te digo que con una sola persona va a hacer ese negocio hasta el final del año, imagínate que con cualquier otra cantidad de personas haga ese negocio, prestar todos los días. Y ojo que mi ejemplo no me es 100.000. Pero suponete que le salva con un 20.000 o que le salva con un 50.000 y todo el año el tipo se pasa haciendo préstamos, ¿verdad? De ese tipo. Esa es una periodicidad diaria. ¿Cuál es su tasa efectiva? Bueno, ahí vamos a calcular un ratito. Entramos en tu fórmula o entra en el inefectivo. En el del flujo no va a poder entrar, en TIR no PER. Porque para TIR no PER tenemos que construir un flujo de 365 días para poder obtener. Pero me es más fácil claro. calcular con la fórmula nomás, o la fórmula que cargamos en D, no me acuerdo qué el número, y Mm, ahí nomás quiero que cambie. Andate un poco a eso que ya hiciste, solo para ver nomás hasta dónde puede llegar a subir. Andate más arriba, porque más arriba es lo que nosotros insertamos inefectivo. Ese, inefectivo o la fórmula. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Ese 12 por 365. Nada más. Hacen por los cambios un ratito. 12, ¿en dónde, profe? En la fórmula. Entramos en la fórmula. Viste Sí. que en la fórmula dice 12 elevado a la Ajá. 12 y dividido 12. Esos dos, Ah, ponerle 365 un ratito. En los trescientos sesenta dos. y cinco. Y el dividido 12 también. Dividido 365. Porque se supone Ok, que ok. la tasa anual es con la periodicidad 365 diaria y el elevado también tiene que ser al 365. Atendé a cuánto resulta cuando cambias 12 por 365. 12,75 no es ni demasiado, me vas a decir, ¿verdad? No es demasiado, pero es superior al 12,68. Entonces quiero nomás que veas que si hay una periodicidad diaria, en lo formal lo dudo, ¿sí? Pero en lo informal sí existe y es palpable, ahí los muchachos te cuentan, digamos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tenía un cliente que era del Banco Continental, me decía el tipo, profe, yo no tengo, ¿cómo era que me decía? Yo tengo una casa de cambios en el mercado 4 me dice, ¿verdad? Sí, y después, y no, y yo le presto a los muchachos, porque los muchachos necesitan así algo nomás para salvarle, al día siguiente le cobro. ¿Y cuánto le cobra? Y nada, si le doy 20.000, le cobro 22.000. Si le doy un 50.000, le cobro 55.000. Y si le cobro 100.000, le cobro 110.000, así directo. Y te firman, pero algo, no, así nomás, hablado nomás. Yo anoto en algún cuadernito y así nomás, y voy haciendo de hacer tu rentabilidad y todos se sorprendían ahí cuando él mencionaba ese ejemplo, ¿verdad? Entonces, por eso nomás también doy, porque es un caso que en realidad a lo mejor decimos no existe, pero sí, o sea, hay gente que tiene esa realidad, ¿verdad? Y que si uno quiere calcular, bueno, ahí calculamos a cuánto es lo que va a subir demasiado, ¿verdad? 12,75 es más que el mensual, que sí probablemente es más financiero, porque en el mercado formal los CDA o los títulos hasta mensual lo que pagan, ¿verdad? Pero después vemos que en bolsa se paga, digamos, trimestral, cuatrimestral, semestral, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, nada más para ver eso. Ahora, quiero volver otra vez
¿Por qué era que yo te expliqué esto? Porque me preguntaste. Porque, no sé, pero es No, más alto el IVA. el tema de la tasa efectiva y la tasa nominal. Entonces, lo que te mostré es simplemente para que veas nomás qué efecto tiene en teoría el uso de la tasa efectiva. Cuando los valores son toditos iguales, vemos que los valores van disminuyendo con respecto a la tasa efectiva cuando la periodicidad va disminuyendo. Cuando la periodicidad va creciendo, la tasa efectiva siempre tiende a ser más Entonces, grande. en resumen, profe, la Sí, tasa efectiva valora más cuando recibís más rápido el interés, por ejemplo, en este caso. así Entonces, mismo. eso es lo que entiendo que valora más la tasa efectiva, porque algunos, tipo, no, yo no quiero cobrar ahora, yo quiero cobrar más adelante. Entonces, Eso. hay esa diferencia para poder saber explicar también un poco. Claro, totalmente. Y otra cosa, que siempre acordate que el que te presta quiere que vos tengas lo más tiempo, o el mayor tiempo posible contigo, su dinero, porque de esa forma vos le debes más plata cuando más tiempo tenés su dinero. Él no quiere que vos le devuelva enseguida. O sea, nadie que se pone a hacer el negocio de prestarte plata quiere que vos al día siguiente ya le devuelvas o al mes siguiente le devuelvas todo. No es negocio, ¿sí? El negocio para él está cuanto más vos tenés su dinero y más intereses le tenés que pagar. Ojo que acá estamos teniendo en cuenta ¿cómo se llama esto? El interés, el sistema de amortización americano. El sistema de amortización americano es aquel que vos pagás interés, pagás interés, pagás interés y nunca pagás el capital. Hasta el último en donde ahí sí te tenés que presentar a pagar el capital. Y dicho de otro modo, cuando vos pagás sistema americano, es el sistema que más interés le hace pagar al que tiene que pagar interés, ¿sí? Y es como que le hace ganar más al que presta la plata, digamos, ¿verdad? Cuando es sistema francés, el sistema francés hace que vos en el primero pagues mucho, pero después vayas, espera que un ratito, me estoy Bajando. confundiendo. Sí, sí, no, eso, pagás mucho y después va bajando, va bajando, va bajando. Claro, si en el total voy a comparar sistema alemán, sistema francés, sistema americano, voy a ver que en el que menos interés pago es sistema alemán, pero después vamos a hacer un comparativo de los sistemas. Para hablar de eso nomás, quiero que entendamos que dependiendo de qué sistema, y como en bolsa y en renta fija, y por lo que vos me decís que lo que vos solés controlar de la renta internacional, renta fija internacional, es también al vencimiento, entonces el rollo quiere prestar al vencimiento porque evidentemente más plata uno recibe en ese momento, ¿verdad? Para cierto tipo de empresas conviene devolver el capital al último, para cierto tipo de empresa tener capital al último no es que le conviene tanto y prefiere devolverte lo más rápido posible cuando es posible para él, digamos, ¿verdad? Depende Bueno, pues de la inversión que toma también la empresa, ¿verdad, profesor? claro, claro, Porque si es tipo ahora nomás necesito y después ya lo voy a poder reponer, ¿verdad? Pero si es eso, una inversión que vas a hacer a largo plazo, no te conviene también dar totalmente, rápidamente. totalmente. Entonces, desde el punto de vista del lado de la empresa que va a tener que abonar, y ahí va a haber veces en donde la empresa va a necesitar de una u otra forma, ¿verdad? Pero Claro. cuando estamos nosotros manejando renta fija, y esta es la característica, ya te mostré que pasaba si nosotros ese título comprábamos por 11 millones, la rentabilidad es muy baja. Entonces, ahí lo que nos conviene, por ejemplo, hacer comparativos con tasas nominales. Cuando yo compro por un precio diferente al valor nominal. O sea, cuando ocurre eso, automáticamente se descarta el comparativo entre tasas nominales. ¿Sí? De hecho, yo te dije nomás 11 millones negativos. ¿Qué pasa si compré por menos? Vamos a suponer que compré por menos 9 millones. Ponemos 9 millones. Eso. 9 millones. ¿A cuánto se fue nuestra tasa efectiva? Se fue a Se fue al 25. 25,97. ¿Puede darse ese caso? Claro que puede darse. En el mercado normalmente hay veces donde las tasas de mercado se van para arriba, hay veces que se van para abajo, inclusive en renta fija. Puede que en el corto plazo no, pero cuando estemos hablando de largo plazo, de compra-venta, 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 encontremos aquellos títulos que se hicieron en un horizonte largo y justo cambiaron las tasas de mercado y ahí podemos encontrarnos con un caso como este, en donde originalmente se adquirió a un precio mucho más bajo o mucho más alto y tengamos este tipo de rentabilidad. En este caso, lo que nos conviene, eh,
para nada hacer comparativos entre tasas nominales. Como verás, error sería decirle, no sé, mira, no, invertí nomás en ese que te paga 17 porque nominalmente te está pagando más. Acá yo tengo que atender si a qué precio se compró para ver la tasa efectiva. Si la tasa efectiva de uno me dice 25,97 y el otro me dice 12,55, o vamos a hacer un ejemplo rápido, cambiarle un poco la tasa de esa celda y 10. Andate un poco un ratito la tasa y 10. Ponerle un poco, espera que me voy a pensar. Ponerle un poco 25. 25 luego ponerle. Bueno, en ese caso sí. Su tasa efectiva, pero espera un poco, ¿por qué no cambia? Acá Ah, porque no está sobre cambia. aquel. Vamos a hacer un ratito un cambio. Entra un poco en el, a ver, en ese cupón I15, en el 299,178, entra un ratito. Lo único que vas a cambiar va a ser que el interés que está tomando el 12, traerle a este que tiene 25. Ese, enter. Y ahora Ahí arrastra ese cambiamos. hasta el final, pero arrastra hasta el final porque un cupón nomás es lo que cambiamos ahora. Hasta ahí. Ahí está. Bueno, atendé que algo. Al 25 nominal, interés efectivo 27,44. Si comparo nominal, claro que 25 contra 12 es mejor 25. Si comparo efectivo, claro que 27 es mayor que, 25,97. Pero ¿qué pasa si en vez de 25 allá arriba le pones, por ejemplo, 20, a ver, 22, ponele un poco. Atendé ahí. Yo le puedo decir a mi cliente, no, nominal 22 contra 12, no, lejos nominal. Pero ¿qué pasa si compró por menos y no compró por 10 millones? Ahí es donde en lo efectivo uno ve la diferencia. Si yo lo que tengo que comparar acá, que con aquel va a ganar 25,97 y con este va a ganar 23,88. ¿Cuál le conviene? Y le conviene el otro, porque la tasa efectiva del otro es mayor que la tasa efectiva de este. Entonces a eso nomás lo que vamos. Cuando hay que hacer comparativo, va a haber momentos donde en lo nominal nosotros podemos hallar la diferencia, pero va a haber momentos donde cuando el mercado va cambiando y se van comprando, vendiendo por precios diferentes, ahí ya hay que meterle control sobre tasas efectivas y no sobre tasas nominales. No sé si me hago explicar, Suyi. Sí, entiendo, profe, entiendo. Perfecto. Entonces, bueno, la verdad, ahí ya cambiamos nomás los escenarios, pero creo que esa era la intención, digamos, que vos puedas ver primero todo lo que tenga, la relación que hay entre tasa nominal, tasa efectiva, por qué hallamos todo eso del valor acumulado hasta el final, porque con el valor acumulado de ahí se extrae la fórmula de tasa efectiva que después pusimos más arriba y le incorporamos también a este flujo. ¿Y por qué? Porque acá vimos nomás las tres formas que podíamos sacar la tasa efectiva. Como pudiste ver, cuando hicimos el cambio del desembolso de 10 millones a 11 o a 9, vimos que el único que cambió la información de la tasa efectiva fue Tirno Per, no los otros que se cargaron a la tasa, a la fórmula o a la función inefectivo se mantuvieron en 12,68. ¿Por qué? Y porque esos no me piden el valor invertido y no me piden tampoco las fechas. Ellos hacen sus cálculos solamente sobre valores nominales, ¿sí? Que no es la única variable que se usa en un cálculo. Por eso es importante comprender esto. A lo mejor esto es así muy sencillo, pero si en el muy sencillo entendiste, yo creo que cuando se complique la cosa vas a entender mucho mejor también, digamos, ¿verdad? Porque vas a hacer Claro. similitudes con respecto a este caso que estuvimos viendo en lo más complejo y vas a comprender, digamos, el motivo por el cual puede cambiar o no la rentabilidad, los precios, etcétera, ¿sí? Acá, por ejemplo, lo que no está calculado es cuánto gana en efectivo, ¿sí? A ver, para que me entienda. Está el tierno per calculado, 25,97. 1,200, yo digo que va a ganar en intereses, pero me falta meter acá el valor de lo que finalmente compró más lo que va a recibir. Entonces, eso, por ejemplo, no está calculado. Entonces, ¿cómo calculo? Voy a hacer una fila aparte. Ponete un poco en la Ujú. celda, a ver, en la celda A30, ponete un ratito. A 30. Ese 1668 que está debajo del 1,200, ¿qué es? Para Dame saber un nomás, por ahí yo ratito. no. Eso es ¿Qué otra cosa. dice?
Eso también te quiero explicar. Por ahí nomás. ¿Por qué? Porque en Excel hay tres formas de calcular la TIR. Una TIR es la tira secas. ¿Cuál es la tira seca? Esa que estás viendo en esa celda. Dice TIR, hay un paréntesis y hay valores, pero entra un poco dentro de la función y te voy a explicar. Quiero que notes que el nombre de la función se llama TIR. ¿Cuándo se usa esta función? Cuando los valores que están cargados en el flujo son periódicos y los periodos son igualitos. O todos tienen 30 días, o todos son de un año, o todos son de 6 meses, o todos son de, o sea, los periodos no pueden variar por nada del mundo si yo quiero usar esta TIR. Pero cuando los periodos no son regulares, ahí es donde yo ya tengo que usar la otra que usamos luego, que fue TIR no per, por eso su nombre no per, no periódicos, y TIR a secas, periodos regulares, por eso no menciona de TIR per, por ejemplo, no hay, ¿verdad? Sino directo TIR. Bueno, entonces esta TIR se utiliza cuando los valores son periódicos y no necesito yo ponerle fecha a la información. Por eso, de hecho, los argumentos de esta función son valores y estimar, donde valores son los valores numéricos que sí o sí también tiene que haber un valor negativo. Por eso los 9 millones que están tomados como negativos hacen que el resultado salga. ¿Por qué? Porque si yo le pongo 9 positivo, suponiendo que yo entiendo que es el desembolso, pero que Excel no va a entender si yo no le pongo que es negativo. De hecho, dale un poco a aceptar un ratito ahí. Un ratito nomás dale a aceptar. Andamos a ponerle 9 millones positivo en vez de negativo. Ni un cálculo de TIR te sale. Ni TIR no per, ni la TIR normal. ¿Por qué? Sí, Porque si no hay un desembolso con el signo menos, Excel no entiende no así, te por lo toma. tanto, error, ¿sí? No vas a ver ninguno. Ahora, cuando sí le pones negativo, se ve la TIR no per, que es 25.97, y se ve la TIR, pero no está bien expresado los valores para ese cálculo. ¿Cuándo entonces se va a usar la TIR a secas? Cuando los periodos son igualitos o cuando la información es anual. En realidad funciona más cuando yo hago valoración de un flujo anual donde todos los valores suceden cada un año. Entonces la tasa resultante es de la tasa de esa misma, de ese mismo periodo del flujo, digamos, ¿verdad? Eso Ok. quería nomás mencionar, que también existe esa forma de calcular la TIR, pero es para ese caso en particular. Por eso está visible, pero es simplemente para entender la diferencia con TIR no per. TIR no per es la más exacta de todas. ¿Por qué? Porque mediante las fechas que yo le puedo cargar, sean estos periódicos o no, yo voy a obtener siempre una TIR anualizada. Eso también es bueno de entender. Es una TIR anualizada. ¿Por qué? Porque siempre el supuesto es de lo que ocurre en el periodo de un año, ¿sí? Eso es lo que me va a traer siempre la TIR, TIR no per. Después existe una TIR M. Pero, ¿qué es la TIR M? La TIR M es para aquellos proyectos que yo necesito evaluar donde existe más de un desembolso. ¿Cuándo existe más de un desembolso? No es en bolsa. En bolsa normalmente no hay ese caso, pero sí en otros. Por ejemplo, supongamos que vos tengas que construir un edificio. En la construcción de un edificio, y estos que suelen salir ahí en las inmobiliarias, yo suelo ver, ¿verdad? Que dicen, invertí ahora en ladrillo, invertí en pozo, ¿verdad? O sea que ellos lo que buscan es inversionistas que inviertan en el proyecto cuando el terreno está así pelado, todavía no está construido, entonces se hace la inversión, ellos le prometen una rentabilidad a aquel que invierte y con esa plata se empieza a acabar y se empieza a construir el edificio. Una vez que se construye el edificio, ahí recién empiezan a vender, digamos, ¿verdad? Y de esas ventas se producen los ingresos. Pero mientras tanto, todo es desembolso, 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 desembolso. Y una construcción de un edificio no se construye todo en un día, se construye en años. Entonces, y al que invierte no se le pide de una sola vez, sino que se le pide, dame 100 millones ahora, dame 1.000 millones, después de 2 meses quiero ahora 300, después de 5 meses quiero ahora 500, y así se va desembolsando. Entonces, cuando yo tengo un flujo donde tengo varios negativos o varios desembolsos, suele darse el caso que cuando yo quiero calcular la TIR, en la TIR no per o en la TIR a secas, me sale un resultado erróneo porque él no considera varios desembolsos. Entonces, la única que considera varios desembolsos es la TIR M.
Y la TIR M es otra forma de calcular nomás la TIR no PER. Entonces, cuando yo sé todas las opciones de calcular la tasa efectiva o la TIR en cualquiera de las funciones, yo voy a tomar la TIR que me dan diferentes proyectos de inversión y voy a comparar. Ahí lo que se suele decir, que se suele evaluar los proyectos. Entonces, aquel que tiene dinero, suponete nomás que vos tenés 10 millones de dólares y querés saber en qué es lo que vas a invertir, mejor tu dinero. Entonces, tenés gente que está en la bolsa que te dice, acá vas a ganar tanto. Tenés gente que está en bienes raíces y te dicen ellos, no, acá conmigo vas a ganar tanto. Después tenés otro que te dice otra cosa, no, venir a invertir acá en, no sé, en la construcción de canchas de pádel y acá vas a ganar tanto. Entonces yo que soy el dueño de la plata, digo, bueno, ¿a quién le voy a hacer caso? Y voy a agarrar un poco la TIR de la gente de la bolsa, voy a agarrar la TIR de esto que van a hacer edificios y voy a agarrar este que va a construir cancha de pádel y voy a comparar. Cuando agarro y comparo todas las TIR, veo que uno de ellos me conviene más, entonces digo, che, venir un poco vos que sos de la bolsa, vamos a invertir contigo porque veo que tu TIR es mejor, entonces quiero ver si puedo invertir contigo. Bueno, no digo que sea así exactamente, pero para ilustrarte un poco nomás de que el conocimiento de cómo calcular TIR, sea cual fuese la inversión que yo tenga que hacer, me va a dar un número que yo puedo comparar contra distintas inversiones, sean regulares, sean irregulares, sean de mercados o sectores diferentes, para que el inversionista tome la decisión. Ojo que nunca en estos números de TIR está metido el factor riesgo. No, hay, por ejemplo, un número que yo pueda poner, y el riesgo es -4, o el riesgo es -1, o el riesgo es 2 positivo. No hay dentro de esto que estamos viendo. Acá no se supone que el factor riesgo está metido dentro del resultado. El factor riesgo viene después otra vez, ¿verdad? Entonces, una cosa es que tenga yo una tira interesante por sobre otra inversión, pero el riesgo que tiene ese que es muy interesante sea totalmente diferente a ese otro que no es tan interesante en números. Entonces ahí es otra cosa, otra vez el análisis, digamos. Los análisis que nosotros Claro. estamos viendo es meramente numérico y no necesariamente una tier superior supone una mejor inversión en lo que nosotros podemos llegar a ver en bolsa que tienen calificaciones de riesgo, seguramente las que vos también solés eh, controlar en bolsas extranjeras, digamos, ¿verdad? Ok, profe. Así es, ¿verdad? Sí, Profe, te quería nomás, el fin de semana quiero trabajar como para tener un cálculo en auxiliar. Quiero trabajar en base a estas fórmulas en caso de que me digan, oye, calculamos un poco esto. ok, Entonces, me es muy interesante tu fórmula, en serio ok, me parece súper interesante, entonces lo voy a tener también como un cálculo dale, auxiliar. metele Entonces nomás, sí. voy a preparar eso y lo vemos la otra semana y me Sin decís qué tal problema, está. sin ¿Sí? problema. De hecho, como son las primeras clases, todavía no estamos viendo todo, pero yo ya te estoy, mediante lo que estamos mirando por lo menos, direccionando hacia lo que vos vas a querer aplicar en tus planillas. Por eso a mí me sirve Claro. muchísimo que vos ya quieras tratar de incorporar esto que estamos viendo a tus planillas para ir dándote un poco una guía de cómo podrías mirar también la información que hoy lo estás mirando de una manera, qué otra cosa podés sacar de esos datos que hoy día estás teniendo, pero que a lo mejor no le estás enfocando de esa forma, digamos. Claro, No claro, porque digo yo, que pueda no ser, o sea, no digo que lo que vas a encontrar vaya a ser mucho más interesante y objetivo que lo que hoy estás haciendo, pero puede darte, digamos, otro punto de vista desde un ángulo que a lo mejor vos no estabas no contemplando, estoy ¿sí? viendo, sí. Entonces, es nomás eso, ¿verdad? Más adelante, cuando ya haces el análisis con todo lo que vamos a ir viendo en el curso, vas a sacar tus propias conclusiones de si fue útil o no, digamos, el evaluar también desde ese punto de vista. Pero te digo una cosa, nosotros que somos así analistas, ¿verdad? O sea, eso que tenemos que mirar los números, que tenemos que ver, a ver qué sentido tiene una cosa y otra cosa, nosotros no descartamos nada, siempre metemos todo y vamos sacando algo de cada forma de evaluación y eso le damos cuando tenemos que sentarnos a discutir con él, o con nuestro jefe o con el inversionista, ¿verdad? Que creo que es nuestro jefe más grande todavía porque él es el que nos da la plata, ¿verdad? Pero sí, pero tener, digamos, siempre bien justificado el análisis que hacemos para poder hablar con propiedad es muy, muy bueno, ¿sí?
No hay problema. Armar Perfecto. nomás eso y vamos a ir mirando sin ningún Dale. problema suyo. Bueno, es que nuestra hora yo no estoy mirando. Ah, tenemos todavía tiempito. ¿Vos estás todavía Tenemos con todavía tiempo? tiempo. Bueno, Sí, estoy excelente. todavía. Dale. Excelente. Lo que aquí entonces vimos es nomás qué diferencia entre nominal y efectivo en cuanto a la relación, digamos, de lo que me puede dar un número de tasa nominal y un número de tasa efectiva, que se incorpora en uno, que no se ve en otro, etcétera, etcétera, y con los cambios que hicimos solo en este primer flujo, ¿sí? Que sirvió bastante para poder comprender un poco cómo puede variar la tasa efectiva cuando compramos por menos o vendemos por más. Ah, discúlpame, ya me fui por otro lado. Yo lo que quería pedirte es que acá tengamos también como un indicador cuánto lo que finalmente ganó, porque yo veo que tengo en tasa expresado cuánto gana, pero eso pues es teórico. Lo que en plata significa lo que gana lo que yo quiero tener, porque hasta acá yo hago una sumatoria de los intereses que tiene que generarle esa renta, pero no tengo exactamente el resultante monetario de lo que finalmente va a tener con esta operación. Entonces, por eso yo te decía, si en la fila 30 pone un Ujú. poco ahí, ¿qué puedes poner? Puedes poner total, no, espera, ¿qué? Rendimiento, no sé qué nombre podemos darle, rendimiento monetario. A ver, lo que yo voy a hallar ahora es todo lo que invirtió la persona con todo lo que ganó. Un saldo. Ese Genial. saldo, lo que yo quiero tener en planilla, básicamente, ¿sí? Rendimiento al final, Sí, ponele. sí, Sí. ponele. Ojo que siempre dentro de nuestros cálculos no están metidos cualquier tipo de comisión que ustedes puedan estar cobrándole, ¿sí? A la persona, pero Sí. eso se supone que una vez que uno haya todo lo que está ganando, ahí le sacamos las comisiones, le sacamos los porcentajes, etcétera, etcétera. Eso ya es al final. Pero sí tengo que tener, porque lo primero que me van a preguntar es, ¿y cuánto es lo que yo gané ahora en este periodo? Y ganaste exactamente, invertiste 9 millones y ganaste, y bueno, eso es lo que le vamos a decir. Y eso es 25,97% de tasa efectiva. No sé. Bueno, ¿qué vamos a formular? Ahora, no sé, si querés ponerle un cuadrito, a ver, ahí en Sí. B9, perdón, B29, uno arriba, Ujú. ahí ponerle inversión. Vamos a hacerle tipo un detallecito, ¿sí? Ok. Inversión, abajo vas a ponerle los 9 millones que invirtió en positivo, ¿verdad? O si querés negativo, Ok. no sé, eso ya depende un poco de cómo yo quiero mostrarle al cliente o cómo yo voy a tener los valores, ¿verdad? Bueno, y al Claro. lado de inversión, ponerle, ¿qué podemos ponerle? Renta, retorno. A ver. O sea, vos como El le... retorno. Retorno, ponerle, retorno. Retorno. Ojo que estamos hablando de valores monetarios, o sea, o guaraníes Sí. o dólares en lo que esté invirtiendo. Entonces ahí voy a sumar Sí. toditos los intereses y el capital final, ¿verdad? Entonces va a ser Ok. una sumatoria, va a ser más suma y seleccionar desde el 10 positivo hasta el 115,068, porque eso es lo que finalmente va a entrar en su cuenta, ¿verdad? Entonces esta es una proyección de lo que va a ganar. Y si bien tenés a ese 16,68, quiero que le cortes y le lleves más abajo para que no nos moleste en el detallecito que estamos haciendo. No, pero no lo hay tampoco. Llévale luego, no sé, un poco más abajo todavía. Acá al lado, por Ahí ejemplo, está le bien, ahí pongo. está bien, ahí ponele, eso. No importa que no se vea todo, eso, ahí. Bueno, y ahora quiero hacer la resta de los dos, o sea, la resta de lo que invirtió y lo que le va a retornar para que tenga la utilidad, utilidad en guaraníes, ¿sí? Utilidad en guaraníes. Entonces ahí abajo, restale, 11,200 menos 9. Listo. Eso es lo que yo quiero poder mostrarle también a mi cliente, ¿verdad? Que después Claro. de toda su operación, esta es su utilidad y eso le representa efectivamente 25,97. Otra vez, yo puedo acá hacer la división entre 2,200 menos 9 y vamos a un poco qué nos sale. Sale cero porque están dando por uno. Cuando le pones en porcentaje, ahí está. Entonces, siempre el valor de esta división simple no va a ser igual a la tasa efectiva. ¿Por qué? Porque en esta división simple yo no meto el factor tiempo, ¿sí? Acá no está metido cuánto duró la inversión de esta persona. De los 9 millones que invirtió el 28 de octubre del 2021
hasta obtener estos 2.200.000 tardó X tiempo, en este caso un año, ¿verdad? Y en un año tuvo ese rendimiento. Entonces, en una tasa está incorporada ese factor reinversión siempre, ¿sí? Que vos ya comprendiste más atrás, más antes, ¿verdad? Y en este otro, el 2444, es un valor directo nomás de lo que ganó versus lo que... Entonces, si querés, puedes decirle, en términos simples, el 24,44% es un resultado de tasa o de rendimiento absoluto sin tener en cuenta el tiempo ni las posibilidades de reinversión que tuviste con ese dinero y o que vas a tener, porque en realidad es algo que va a ocurrir al futuro. Vos normalmente nomás le informás lo que generó, o sea, lo que ya pasó. Y le informás, mira, esto ganaste, ¿verdad? Pero en este caso, por la fecha, nomás digo que va a ser un proyecto de decirle 25,97% rendirá tu cartera en este periodo, eh, suponiendo que esos valores se reinviertan. O sea, esa es la verdad, ¿verdad? Ese 25,97 tendría que siempre complementarse con esa aclaración. Versus el 24,44 es tu resultado neto, por llamarle de alguna forma, de esta operación sin contemplar cuánto tiempo tardó en obtener eso. Básicamente es eso, ¿sí? Bueno, con esto metido ya en el modelo, ahí yo creo que contemplamos todo, al menos lo que en este caso te quise mostrar. Quiero que Claro, podamos pasar ahora a la siguiente. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, no hay ningún problema que me genial, puedas hacer. demasiado bien hasta ahí. Bueno, de lujo entonces. Quiero que pasemos a la siguiente. Vamos a ver nomás que esta siguiente ya es lo que la bolsa utiliza para hacer sus cálculos. Acordate que no siempre la bolsa fue electrónica. Acá en Paraguay, ¿verdad? Fue sistema tradicional en donde los operadores de bolsa se iban con boletas y las boletas se llenaban a mano. Esas boletas que se llenaban a mano se cargaban a mano en planillas de Excel y en las planillas de Excel se cargaban otra vez a mano a otra planilla, o sea, todo era súper manual y a mí me tocó vivir esa etapa en donde todo era, así que rápido, vení que más temprano porque si no, no llegamos al cierre del horario de rueda, era todo un tema. Esta planilla es la que se usaba en ese momento para tratar de llegar más rápido a los precios, porque como habían muchas operaciones, los operadores venían así en masa, pero te digo, 4 operadores a reventar eran ya muchos luego, ¿verdad? Ahora todo ya se hace electrónico y evidentemente cada casa de bolsa tiene varios operadores otra vez, ¿verdad? Pero antes era así. Entonces, estas planillas eran las que le ayudaban al departamento de operación a poder tener rápido los precios, porque eran los precios que se tenían que alzar como registro del horario de rueda, que tenía siempre un límite y que hasta hoy tiene un límite, y que después del cierre de horario de rueda, ellos tenían otra vez un plazo de X tiempo, ponerle media hora, una hora para terminar de cargar el informe que tenía que publicarse, digamos, ¿verdad? Bueno, entonces esta planilla hasta hoy yo muestro, ¿verdad? Porque de hecho, en los cursos de operador de bolsa, el módulo de matemática financiera queda a mi cargo, pero el de, por ejemplo, la parte operativa como tal queda a cargo del de la gerente de operaciones, que es Elena Costa, y ella mete esta planilla en el curso y trata de hacer ejercicios con esto, porque esto es lo que todavía utiliza el departamento de operaciones para calcular los precios. Entonces, por eso nomás también yo muestro para que la gente que más adelante o trabaje en la bolsa o trabaje en la casa de bolsa esté familiarizado con los datos que se utilizan y así como se utilizan en nuestra bolsa. Por eso nada más que está visible, ¿sí? Entonces, acá en realidad lo que vemos nomás es todos los datos que se extraen del prospecto de emisión que emite cualquier empresa que hace emisión de bonos y de ahí se extrae y se carga, ¿verdad? De una forma estandarizada, estos mismos datos se cargan en el sistema y que se publican, van a la CNB, van a la casa de bolsa, se alzan en la intranet, ¿cómo es? En la extranet para el inversionista, para el emisor, para la casa de bolsa, para los operadores, etcétera. Entonces, nada, es nomás el factor común de información que se usa en el flujo de datos que se envía, ¿verdad? Profe, Sí, una consulta antes de sí, avanzar. ¿cómo no? Usted me dice que esto se calcula para los precios para alzar en la rueda, qué sé yo, ¿verdad? Ujú.
¿Qué se tiene en cuenta para calcular los precios de un bono, por ejemplo? Ujú, Porque hay veces que, no sé, la empresa, te doy un ejemplo, ujú, la empresa X que emite bonos no ujú. se encuentra en un buen estado y de repente hay un caos que todo el mundo así tipo sabe de esa información y tipo todo el mundo quiere vender eso. Eso. Y te doy un ejemplo rápido y sensible, Sí, fue sí, Rieder en su momento. sí, O sí. sea, no sé si sigue siendo así porque yo sé su situación más o menos. Ujú, Y tipo, todo el mundo se quiso deshacer del precio de su activo de Rieder, por ejemplo. ujú, ujú. Entonces, se tiene en cuenta esa situación en el momento de crear el valor del precio en la bolsa. Se retiene en cuenta. ¿Por qué? Porque aunque los números te den un valor técnico, teórico, no siempre es negociado a ese valor técnico teórico. Entonces, puede darse el caso que por cualquier situación, una situación es ese ejemplo de Rieder, otra situación puede ser la tasa de mercado. Acuérdate que hay emisiones que se negocian en primario y hay emisiones que se negocian en secundario. Cuando se negocia en primario y probablemente no hay forma de escapar al precio del valor calculado, del valor teórico. Pero cuando se cierra en secundario, ahí ya no le afecta más el valor del cálculo nomás. Ahí ya es los factores externos que vienen de afuera. ¿Qué factores le afectan a un precio? La información de la situación, un rumor, eh, a ver, ¿qué más? Pueden ser las propias tasas de mercado que hayan cambiado. Te había mencionado yo que, a ver, en realidad no te lo mencioné, pero te voy a mencionar ahora. Te voy a dar un caso más al de Rier que vos estás teniendo, ¿verdad? Yo tuve la experiencia de estar en la época donde la municipalidad de Asunción pagaba 24% por año por un bono. Ese Hija bono de mí, era de 5 años. Ellos la emisión en primario la colocaban así, decían, hoy rápido. sale vendido, todita, toda la emisión y siempre fueron montos grandes para nuestro mercado. Ojo que te estoy diciendo montos grandes para nuestro mercado sin considerar emisiones de bonos del tesoro, porque antes los bonos del tesoro no se negociaban en bolsa, hoy sí se pasan vía bolsa. Entonces el volumen que estamos mencionando de los bonos del tesoro es pero exorbitante con respecto a los volúmenes que eran antes, ¿verdad? Pero siempre fue uno de los que más emitía la Moneda de Asunción. Y el rollo confiaba. ¿Por qué? Y porque era Ñembo soberano, pues, ¿verdad? O sea, tipo, como el Estado soberano, imposible que no te pague, ¿verdad? Entonces la Munidad de Claro. Asunción siempre sí o sí iba a pagar. Entonces, a nadie le calentaba el factor riesgo. Y no era, por ejemplo, de eso lo típico. Lo típico, pues, que aquella empresa mejor posicionada, que no tiene ningún problema, te va a pagar, pero te va a pagar poco, te va a pagar muy baja tasa por la naturaleza del mercado. Así normalmente suele ser, ¿verdad? Aquel que mejor está es el que menos te paga. Sin embargo, en ese momento la municipalidad era al revés, era, no te digo que estaba mejor porque siempre fue un factor, o sea, fue algo político, siempre tuvo muchos funcionarios, siempre el presupuesto era gigantesco y a veces no sabían cómo ellos iban a cubrir, etcétera, etcétera. Pero siempre se cubría con deuda, siempre era con los bonos de la municipalidad, ¿verdad? Entonces todos estaban ávidos de querer comprar. Y por sobre todo que la tasa siempre era muy buena. O sea, si el mercado pagaba, ponerle más, si el mercado pagaba 20, ellos pagaban 24. Si el mercado pagaba 12, ellos pagaban 15. Si el mercado pagaba, o sea, siempre estaba por encima. Y todo el mundo estaba esperando siempre comprar estos bonos. Bueno, ¿qué pasó? Las tasas eran altas. 22, ponerle. Ellos pagaban 24. Ok, la emisión completa, pum, 5 años, dale. Entonces el tenedor de bono, imagínate, 5 años, 24%, a los 4 años yo ya tenía el doble de mi capital. Claro que yo iba a agarrar, iba a vender mi casa, iba a sacar préstamos, iba algunos, o sea, yo nomás digo, ¿verdad? Como ejemplo El exagerado, ¿verdad? interés bancario te va a resultar más barato que... No, algunos, digo nomás, ¿verdad? Algunos renunciaban a su trabajo y la gente me mira así con los ojos abiertos y la boca abierta, ¿verdad? Algunos renunciaban a su trabajo y decían, no, yo voy a invertir nomás toda mi plata y voy a sentarme a esperar el interés de la MUNI, ¿verdad? Bueno, para exagerar, porque la gente hacía eso, ¿verdad? O sea, la gente no sabes cómo era, que se peleaban todo, porque
No, era por electrónica la situación. Era así que vos le llamabas por teléfono o te ibas a la casa de bolsa y frente a frente ahí con tu asesor, vos le decías, no sé qué vas a hacer, pero me tenés que dar, no, sabes que ya está, no, y te sacaba una pistola y te apuntaba y eso sí que vos le tenías un no como respuesta. O sea, así de sensible era el tema, ¿verdad? Bueno, ¿qué ocurrió? Claro. A todos los que tenían esa emisión de 24% y que estaban felices con su inversión, llegaba el momento de la renovación. ¿Cómo era la renovación? Se tenían que volver a sentar todos los políticos, los concejales, el intendente, hacían lobby, etcétera, etcétera, y decían otra vez, bueno, vamos a volver a sacar una emisión. Y como el mercado seguía con un buen nivel de tasas, digo, de tasas altas, entonces lo que se veía era que se iba a volver a renovar al mismo nivel de tasa. Entonces, el rollo ya estaba ya así, locura total por la moneda de Asunción, ¿verdad? Sí, un segundo periodo se volvió a renovar, creo que ampliaron, para ponerle un monto nomás, 200.000 millones de guaraníes fue esa primera emisión, el otro fue 400.000 o 500.000 millones de guaraníes. Todos los que ya tenían luego, más otros que quisieron y que pudieron, entraron, ¿verdad? Se abarrotado estaba, bueno, todo el mundo tenía sus bonos, tranquilito, tranquilito. 5 años, ¿verdad? Cuando iba a llegar ese siguiente periodo, que iba a ser el tercero, ya se bajaron las tasas de las nubes, ¿sí? O sea, de 22 que te decía que estaban, se fueron toditas al 10. ¿Qué decir que iba a pasar con esos títulos? Ya no iban a salir ni en pedo al 24%, tenían que salir a un nivel por lo menos superior a la del mercado, pero el mercado estaba desinflado, digamos, ¿verdad? Entonces, el rollo ya sabía que iba a salir al 20, qué sé yo, al 12, al 15 a reventar. Pero obvio que 15 no era lo mismo que 24. Entonces, algo tenían que hacer los tenedores ya sabiendo esa información. Entonces era analizar la situación. Bueno, ¿qué hago con mi título? ¿Me quedo hasta el final ganando 24 o cuando llega el vencimiento renuevo, pero ya sé que voy a renovar mucho menos y probablemente al 15, es decir, voy a perder 10% de tasa de lo que estuve ganando 10 años, porque ojo que hubo gente que se quedó 10 años ganando 24 y duplicaba y duplicaba y duplicaba su capital, ¿verdad? Entonces, ahí es, o me quedo ganando hasta fin de año o hasta el fin del periodo de esos 24% y después me bajo así con lo que hay al 15% o veo si ya puedo vender antes. Pero ¿cómo es eso de vender antes? Y sí, porque si salgo a vender antes, no voy a vender al mismo precio que la par. O sea, si tengo 1.000 millones, no voy a vender por 1.000 millones. ¿Por qué? Y porque si vendo a 1.000 millones, el que me compra va a ganar el 24%. ¿Y por qué yo le voy a hacer ganar el 24% a ese que me compra si él ya sabe que las tasas de mercado van a estar al 15%? Le voy a hacer ganar un poquitito menos y aún va a ser igual superior a la tasa de mercado. Entonces ahí es donde hacían los cálculos la gente, ¿verdad? Me conviene salirme ahora 2 años antes, 1 año antes, 3 años antes a un precio alto de bono que yo tengo nominal 1.000 y vender por 1.500 o vender por... Entonces la gente ya pensaba, yo voy a hacer ya dinero hoy que quedarme a esperar hasta el final porque era dinero hoy, mucho más del precio del bono o era esperar las cuotas que siempre ganaba y que quién sabe cuánto iba a ser, ¿verdad? Entonces esa Claro. era en algún momento la situación, saber calcular el precio para saber si te convenía vender, a cuánto vender era uno y otro en qué momento vender. Entonces ahí es donde también el conocimiento del cálculo hacía que algunos tomen la decisión correcta, porque una cosa era suponer nomás que me iba a convenir salir 2 años antes o 3 años antes o inclusive, qué sé yo, el último semestre antes, porque creo que pagaba cupones semestrales la municipalidad en aquel momento. El último semestre, dejarle que por lo menos cobre ese último semestre y después todos nos íbamos al 15%. O sea, el mercado y el rollo de la muni se iban a ir al 15%. Entonces, ahí muchos hicieron su agosto. O sea, pero ojo, te estoy hablando de que había gente que invertía sus 10 milloncitos y era lo único que tenía y habían otros que invertían todos sus millones de dólares, que era todo lo que tenía, ¿verdad? O sea, diferentes niveles de inversionistas, ¿verdad? Habían ¿cómo se llama? Estas empresas, no, inversionistas institucionales, las cajas, qué sé yo, la caja fiscal, la caja de la ANDE, la caja de Itaipú, la caja
médicas, etcétera, que tenían montos grandes metidos inclusive bancos, ¿verdad? O sea, el tema nomás es que no a todas las entidades se les está permitida invertir por su, ¿cómo se llama? Por su reglamento de inversiones, digamos, ¿verdad? Pero a las que se le tenía permitida, el rollo hacía lo que podía para tratar de tener ese título en su cartera, porque le alzaba la tasa como loco, ¿verdad? O sea, porque era, como te digo, semi-soberano en el sentido de que era una entidad pública, en el sentido de que era una municipalidad y que siempre pagó a como dé lugar su deuda. Entonces, y ojo, cuando eso todavía no había la calificadora de riesgo en Paraguay, no había el ambiente que hay ahora. Ahora, por ejemplo, todas las empresas que entran a bolsa ya saben lo que tienen que tener una calificación, su emisión y su empresa, ¿verdad? Entonces, puede que yo tenga mi empresa una calificación y cuando yo salgo a emitir, que puede ser un momento diferente a la emisión que se me hizo la empresa, le hago un estudio de calificación otra vez a mi título, entonces puede haber una diferencia ahí de calificación de riesgo. Eso hay hoy. Antes no había ni una, o sea, no le era atractiva ninguna calificadora de riesgo. Paraguay va a venir acá a joder las pelotas por poco monto, digamos, ¿verdad? Ahora sí es diferente, entonces ahora inclusive hasta eso hay para sopesar, ¿verdad? Para comparar, pero antes ni eso, o sea, era todo así muy arcaico, todo el sistema de control que la gente era cuánto voy a ganar y si me conviene, y si no me conviene, no invierto, más o menos así nomás era el tema, ¿verdad? Nada, te comento nomás, en la siguiente clase vamos a tratar de ver tu planilla, esa que vas a armar, me dijiste, y también vamos a ver la parte de los precios, cómo jugar y saber Claro. calcular los precios en el momento que tengamos que, uno, aconsejarle a algún inversionista, o mismo para nosotros, ¿verdad? Pues famoso, el inversionista te dice, ¿y vos qué harías, verdad? Que ya te mencioné lo la vez pasada. Y ahí vos te pones, o sea, te querés poner los zapatos del inversionista y le decís lo que tú, pero ese es lo que es el tema, pues. No es pues mucho lo que vos harías, porque ahí ya entra el sentimiento, pues. Y esa es una pregunta capciosa, ¿verdad? Que si uno cae, fue, ¿verdad? Pero, en fin, vamos a ver un poco qué dicen los números, porque acá hay que ser frío con el tema de las inversiones, no meter sentimiento, ¿verdad? Eso siempre se dice también, ¿verdad? Entonces, eso vamos a ir viendo un poco cuáles son los factores que hacen que uno tenga que saber calcular y qué factores le afectan para mejorar el precio o para empeorar el precio y cuándo va a haber pérdida y cuándo va a haber ganancia, etcétera. Saber calcular todo eso, ¿verdad? Bueno, ¿qué te parece si dejamos hasta aquí, Suyi? Sí, súper, profe. Lo único que Dale, te quiero decime. pedir, porque hoy me Sí, pidieron, es sí, que por favor. si por ahí mañana me puede acercar o el lunes Ah, tu la factura. factura original. Decime tampoco, Sí, ¿ustedes dónde están? estamos casi detrás mismo del Shopping del Sol, al lado de Sancor Seguros. Ah, Sangor, ese edificio. En ese edificio está Sangor nomás. Creo que Sancor nomás. Nosotros estamos en Par Plaza. Nuevito el edificio. Ah, conozco Par Plaza, sí, 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 sí. Y ahí Ahí están estamos. peor. Ah, bueno. Ay, sí, Y o mañana o lunes, no importa, porque espera un poco como la mañana. contabilidad. Yo la verdad que me olvidé totalmente. Tengo ahí conmigo No, la yo factura, yo me también, paseo, tengo también. pero no estuve luego pasando en realidad por esa zona en estos días. Pero mañana es viernes. Mañana voy a escaparme, me voy a ir. No importa la hora. No, no importa. Hasta Dale, las 5 estoy ahí, hasta las 5. dale. Mañana sí salgo puntualmente Te porque voy tengo a, actividades de la te tarde. voy a mensajear cuando estoy ahí por abajo No hay y problema, no no hay estás ocupada, problema. entonces te entrego en propia mano y si no, decime nomás a quién le puedo entregar y le entrego a la, Sí, a la no, que no, quiera. Dale, ya escribime nomás está. y vamos. Súper, me voy a escapar y Dale, me voy a ir un ratito por ahí para entregarte la factura. Quedamos así entonces, Suyi. dale. Nos Genial, vemos, profe, seguimos hablando. muchísimas Chaucito. gracias. Hasta luego, chao, Dale a chao. vos, chao, chao.